bienvenidos al podcast Contame Pues. Mi nombre es Wilson Ramírez y recuerden que este es un espacio donde nos dedicamos a encontrar personas que tienen gran conocimiento y nos pueden aportar mucho a nuestra profesión o es de gran interés para algunas personas. En esta ocasión tengo un invitado muy especial, su nombre es Edison Arias Jaramillo. Él es una persona con gran experiencia y gran trayectoria en el tema de la gestión del riesgo público o como lo llama él, riesgo sociopolítico. Voy a dejarlos con la charla tan interesante que tuve. Es un poco larga, espero no se molesten y no vayan a desertar en algún momento. Quédense hasta el final, sé que va a ser de gran aprendizaje para muchos de ustedes. Y por último, les recuerdo que sí es muy importante que nos ayuden a que este podcast llegue a más personas que conozcan, que tal vez les pueda interesar este conocimiento. Estamos disponibles en Spotify, en Apple Podcasts, en Deezer, en iVoox y estamos en desarrollo de que podamos montar todos estos episodios y estén disponibles en nuestra página web www.controltotalderriesgos.com.co. Sin más, acá los dejo con la interesante conversación. Edison, bienvenido. No, excelente Wilson por la invitación, qué bueno hablar de riesgos, que es nuestra pasión. De lo que sabemos y lo que nos gusta. Edison, me gustaría saber un poco de vos, cómo empezaste, cómo terminaste en este cuento de seguridad, salud, trabajo o sus temas relacionados. Claro Wilson, mira, yo fui militar hace ya casi 20 años, pertenecía al ejército. ¿Qué cargo, qué rango? Teniente, estuve en el ejército como oficial, estuve algunos años y en esa experiencia en el ejército uno también se especializa, dentro de las Fuerzas Armadas uno se especializa, así como en seguridad en el trabajo uno se dedican al tema de higiene, otros al tema de seguridad industrial, otros al tema de medicina preventiva, etcétera, etcétera. En el ejército y en las Fuerzas Armadas uno se especializa. Yo me especialicé en todo lo que es el tema de inteligencia y contrainteligencia, que en pocas palabras va muy asociado al tema de seguridad física, al tema de recopilar información, que es lo que se hace en las Fuerzas Armadas. Entonces, en esa experiencia de esos años ahí con el ejército, pues obviamente uno académicamente aprende mucho sobre temas de seguridad física. Orden público, riesgo público. ¿Qué profesión tienes tú de base? Bueno, entonces a eso voy. Entonces, estando en el ejército, pues recibí todo el entrenamiento pues, militar, trabajé casi 7 años en temas de inteligencia y la gran mayoría, yo me atrevo a decir que casi el 90% más, de militares, ex policías, ex fiscalía, todos esos ex que han trabajado con organismos de seguridad del Estado, terminamos trabajando en seguridad privada. Casi que el 90%. Sí. Entonces usted vas a encontrar que en empresas de seguridad, exacto, que el capitán, que el teniente, que el sargento, que el coronel, o en departamentos de seguridad de empresas, que el de Servientrega, que el del Grupo Bancolombia, porque muchas empresas tienen su departamento de seguridad física, vas a encontrar que posiblemente el líder de seguridad física fue militar o fue policía o trabajó con organismos de seguridad del Estado. Entonces yo no fui la excepción. Entonces yo, recién retirado, terminé trabajando en seguridad privada. Entonces trabajé con la organización Ardila Lule, algunos años trabajando en temas de seguridad con algunas de las empresas del grupo, trabajé como gerente de empresas de vigilancia, gerente de escuelas de entrenamiento de vigilantes, escoltas, de todas estas personas que allí trabajan, pero estando ya trabajando en seguridad privada, entonces obviamente uno sale, digamos, con una mentalidad, ¿cierto?, muy de ese rol del Estado, de ese rol de choque, porque prácticamente pues, nuestras Fuerzas Armadas tienen ese rol de preventivo, pero también de choque. Y yo dije, no, vamos a profesionalizarnos, ¿cierto? Hay que buscar, obviamente, ya estando por fuera en la vida civil, pues otras alternativas. Entonces, digamos que en estos ya casi 20 años, pues he estudiado de todo. He pasado por todos los niveles. Nivel técnico, tecnológico, pregrados, especializaciones, hasta maestría. Entonces, digamos que a nivel técnico hice una técnica en tránsito y transporte, hice una técnica interesante. Soy instructor en técnicas de conducción del Ministerio de Transporte porque hice un curso para eso hace algunos años. Luego estudié administración de empresas, entonces me gustaba mucho el tema gerencial y administrativo, entonces estudié administración. Luego estudié investigación criminal, entonces yo soy profesional en investigación criminal, hice un pregrado pues, de varios años para estudiar la profesionalización. Y de ahí me fui a un tema de más especialización, entonces hice una especialización en alta gerencia, luego una especialización en gerencia de la salud ocupacional, ahí obtuve mi licencia. Y luego terminé hace poco una maestría en riesgos laborales con una universidad europea. Entonces digamos que he venido como escalando, ¿cierto? Ya, pero pues, siempre aprendiendo algo. Claro, entonces, pero ¿cómo llegué yo al tema de riesgos laborales? Entonces, recién retirado, llevaba ya 2, 3 años,
Un amigo que trabajaba con la Fuerza Aérea, que también se había retirado, empezó a trabajar con una ARL de la ciudad. Y me dijo, vos y yo que conocemos del tema de seguridad física, de autoprotección, lo que en seguridad de salud llaman autocuidado, en seguridad física lo llamamos autoprotección, que es lo mismo, cambia el concepto, pero es básicamente el mismo fin, lo llamamos autoprotección. Y él me decía, ve Edison, hay una ARL que le puede interesar tu perfil, porque las empresas tienen sus trabajadores expuestos a este riesgo. El mensajero, el vendedor, un atraco, un secuestro, una extorsión, o a veces hasta la misma empresa, el mismo local, llegan los bandidos. Y yo, pues claro, pues eso aprendimos, y de hecho ahorita en seguridad privada, le decía yo en su momento, eso fue como en el año 2001, pues ahorita lo hacemos así. Entonces él me hizo el puente, me dijo, yo te voy a presentar a unas personas de una ARL, pero en esa época eran ARPs, todavía no hablábamos de ARLs, y ahí fue el primer acercamiento. Entonces, sí, usted sabe, claro, trabajo con el ejército, conoce estos temas, ha estudiado estos temas, y entonces ya son, ¿qué? Sí, casi 19 años. Claro, porque cuando trabajan. Sí, era entonces, 2005 para abajo. Entonces ahí sí empezamos a hablar de que ahí empezó mis primeros pinos, por ahí en el 2001 aproximadamente, en el tema de riesgos laborales, en seguridad en el trabajo. Entonces, ¿qué hicimos? Empezamos a acompañar a una ARL en la ciudad y a muchas empresas en temas de riesgo público. Pero como es primito, hermano, el tema de movilidad o seguridad vial, entonces ¿y usted sabe de seguridad vial? Claro, también en la Fuerza Armada uno de esos temas viales, código de tránsito, conducción preventiva, o en el ejército conducción defensiva más bien que de preventiva. Entonces empezamos a manejar los dos temas con ARLs. Hablemos de riesgo público por violencia social y hablemos del otro riesgo público, pero desde la movilidad y la accidentalidad vial. Entonces empezamos a hacer esos pinitos y ya Wilson pues ya llevamos unos 18 y 19 años trabajando ya en lo que llamamos seguridad en el trabajo. He trabajado con casi todas las ARLs del país, ¿cierto?, como proveedor externo, y como consultor pues he atendido muchas empresas. Yo ya perdí la cuenta de cuántas empresas nacionales, multinacionales, pequeñitas, medianas, grandotas, de todo el sector económico hemos apoyado en la gestión de los riesgos. Ok, yo llegué a vos y te conocí a vos en una capacitación, y de ahí empecé como a preguntar quién eras vos, no sé qué, encontré muy buenas referencias, muchas empresas te conocen, muchas personas. Pero entonces vamos a ahondar el tema de riesgo público. Me mencionas que trabajaste con temas de sector, de empresas privadas, de seguridad privada y demás. O sea, ¿cuál es el enfoque que le dan, digamos, esas empresas de seguridad privada, donde entendemos que un grupo de personas se encarga de preservar o garantizar la seguridad de otro grupo de personas? Pero ¿quiénes se exponen? Directamente estas personas de seguridad privada. ¿Cómo se hace para manejar ese tema de autoprotéjase, pero usted debe proteger a otros? Correcto, ¿no? Pues lo primero, yo pienso que hay que empezar a desmitificar algo, que incluso pues me han invitado a algunos congresos a que haya alguna ponencia sobre el tema de riesgo público. Ese tema de riesgo público también se conoce en algunas empresas como riesgo sociopolítico. Si vamos, por ejemplo, a las empresas del sector energético o servicios públicos como ISA, ISAGEN, Ecopetrol, el sector minero, EPM, estas grandes empresas que generan mucho empleo, que muchas de ellas son del sector público, allá no lo llaman riesgo público, ahora llaman riesgo sociopolítico. Obviamente está el tema ciudadano, ¿cierto?, de inseguridad ciudadana, pero como van más allá, el tema de guerrilla, el tema de terrorismo, el tema de grupos armados organizados, antes llamados paramilitares o llamados BACRIM, bueno, hay muchas denominaciones que miraremos cómo lo vamos trabajando. Entonces, bueno, primero hablar de eso, de que en seguridad de salud en el trabajo lo conocemos como riesgo público, pero nada raro que en otra empresa lo llamen diferente, como por ejemplo riesgo sociopolítico. Pero porque de pronto, lo que vos mencionas, empresas de esa magnitud pues tienen casi que una sede en cualquier parte del país, muy retiradas, donde no solo está que el ladrón y eso, sino que pues, guerrilla, BACRIM, eso, tiene muchos adversarios. Otros tipos de personas que pueden, digamos, afectarlos. Correcto, mucho adversario. De hecho, entonces primero, que lo que conocemos normalmente riesgo público puede tener otros nombres. Lo segundo, no existe en Colombia, o yo no he encontrado y he investigado durante estos años, una norma jurídica o una norma técnica, llámese una GTC, una NTC o algún referente técnico colombiano, que me diga cómo intervenir ese riesgo, como si lo hay para otros riesgos laborales, que para espacios confinados, que para tareas de alto riesgo, que para la brigada, que para el tema de psicosocial, que para ciertos riesgos físicos o químicos, pues hay muchas normas técnicas de las cuales en Colombia yo puedo utilizar, pero para el riesgo público no existe nada. Entonces por eso aparece el primer mito en muchas empresas: no es que yo no puedo hacer nada frente a ese riesgo, lo tengo identificado en la matriz, lo tengo evaluado y valorado,
Y en mis controles del riesgo, medidas de prevención, capacitación. Sí, es lo que Porque yo no creo. puedo hacer nada más. Entonces, cuando uno empieza a buscar cómo vas a controlar ese riesgo, el control por excelencia de ese riesgo es capacitación. Sí, ¿Listo? es Y no complejo. está mal, no está mal porque la gente, claro, que hay que darle mucha información y capacitarla. Y por tradición, y tampoco está mal, casi siempre ha sido con psicólogos. Y no está mal. Entonces, uno va a una charla de riesgo público y muchas veces encuentra un psicólogo, una psicóloga orientando la actividad, que lo hacen de manera maravillosa. Obviamente desde el enfoque que ellos trabajan, ¿cierto? Que es el psicológico, el componente comportamental. Pero no todos los psicólogos, no todos, tienen ese componente táctico. Y si aparece la extorsión, y si aparece aquí en Medellín, por decir cualquier barrio que tenga problemas de fronteras invisibles, y llega el carro con las salchichitas a venderlas de una empresa grande o la gaseosa, y llegan unos muchachos de un barrio y me piden plata al vendedor, porque yo estaba en charla donde el psicólogo o la psicóloga le hacen esa pregunta. Y a veces ellos dicen, no, ahí sí, pues toca denunciar y la policía, pero venga, pero ¿cómo se maneja eso? ¿Cómo prevengo? Entonces, algunos psicólogos y psicólogas han tenido experiencia con Fuerzas Armadas también, pero muchos simplemente se limitan a cómo vas a comportarte frente al momento de peligro y cómo también prevenirlo, evitar que yo me encuentre con el adversario. Entonces, por tradición, el riesgo público, yo siempre lo he visto, lo han trabajado con psicólogo, repito, no está mal, está muy bien, y dos, capacitar. Y algunas empresas van un pasito más allá. No, yo tengo un programa de riesgo público. Entonces, cuando uno se mete a un buscador, llámese Google, programas de riesgo público, encuentra de bananeras, encuentra de mineras, y son referentes, ¿no? Porque como te decía ahorita, Ecopetrol y estas empresas, buenas prácticas que han tenido para intervenir ese riesgo, entonces uno empieza a mirar, venga, yo aquí en mi empresa criollita en la ciudad, ¿cómo le intervengo a través de un programa? No solamente capacitar, pero te vas a encontrar en un buscador que son empresas de gran tamaño, y como tú lo decías ahora, de una operación casi que nacional. Y entonces yo, por ejemplo, cuando hago un programa de riesgo público, yo siempre advierto allí, como no hay un referente técnico, en el país no existe, no existe. En España incluso, en España hay un referente que son las NTPs, Sí. parecidas a las NTCs, parecidas, las notas técnicas preventivas, y hay una muy asociada a ese riesgo por violencia social. Lo que pasa es que lo mezclan con violencia en el trabajo, o sea, lo que es el tema de acoso, De acoso laboral. ¿cierto? Y también le meten algo de violencia externa. Yo creo que es un ejercicio interesante uno explorar qué hay en otros países frente a este riesgo. España, yo por ahí encontré una NTP interesante, pero en Colombia no hay nada. Entonces, por eso cuando uno ve un programa uno no puede decir, ¿está bueno, está malo? No. Miremos a ver cómo nos va. Entonces, arranquemos por allí. No hay un referente técnico, ¿listo? Dos, Pero quiero hacer un paréntesis Sí. ahí, porque lo que dices es verdad. Uno en las matrices se encuentra, listo, riesgo público, exposición a robos, atracos, asaltos. Y colocan por allá en el control capacitación. Pero hay unos que colocan también es que seguridad privada. Es que claro. ahí me boto otro riesgo, listo. Claro. Con esta seguridad privada, ¿qué protejo? La gente. Pero ¿quién protege a estos? Así es. Pero ¿qué pasa? Como, es que es un contratista. ¿Qué es lo que pasa con el tema de riesgo público? Cuando uno va a hablar en una empresa de riesgo público, uno necesariamente le tiene que hablar de seguridad física. Por ejemplo, hay una limitante. El tema de seguridad física, las ARLs, que son las que más ayudan a intervenir los riesgos, no lo trabajan. Porque las ARLs dicen, no, ese no es mi alcance. Mi alcance son riesgos laborales, no seguridad física. Que si tiene alarmas, que si tiene puertas blindadas, que si tiene cámaras, que si tiene vigilantes, que no, yo hasta ya no llego con la asesoría siquiera. No, eso es seguridad física. Entonces me ha pasado con casinos, me ha pasado con bancos, que uno llegue y encuentra la necesidad latente de hablar de seguridad física. No, es que aquí las chicas del casino cogen la plata y se atravesan 2 cuadras con 200 millones en una bolsa. Eso es seguridad física, venga, hablemos de eso. Pero a veces desde las ARLs, por la reglamentación, dicen, no, nuestro alcance no va hasta allá. Yo lo acompaño en la matriz, en la identificación, la valoración, demos unas capacitaciones, pero esa asesoría, ese plus de que, venga, miremos la seguridad física, no. Me pasó con una EPS, que llegamos a hacer una asesoría en la EPS porque, claro, pues por la actividad económica, tú sabes cómo llegan los usuarios. Claro. Entonces uno llega con su niño enfermo a hacer filas, a que de pronto una chica me atienda mal o no me atienda, entonces estas chicas y chicos que atienden en EPS y en urgencias, les dan cachetadas, les dan con el casco, los agreden verbal y físicamente o hasta los pueden matar. Sí, Hemos sí. tenido hasta En accidentes los graves y hospitales es mortales. muy similar. ¿Cierto? Y no solamente con los médicos, sino con esas personas que son los que los llaman de primera línea. Y depende también dónde
esté ubicado el hospital. Una cosa es el poblado, otra cosa es de pronto Correcto. un sector popular. Que pues... Entonces una vez llegué a una EPS de estas, claro, le estaban pegando a las muchachas, a un médico con un casco, le reventaron la cara a un paciente grosero. Bueno, vamos a trabajar psicosocial, sí, ya no, está el psicólogo. Me ganó reacción, es que si un señor viene muy angustiado con su niño, con 40 grados de fiebre, usted no le puede decir, eso es lo que hay, espérese, tome el turno. No, esa insensibilidad, esa es lo que llaman los psicólogos la inteligencia emocional, parte de cómo le hablo yo a ese cliente que va con una necesidad que hay que comprenderla. Entonces, eso está muy bien con el psicólogo, hay que trabajar en el tema, cómo le respondes al usuario. Pero ¿y el tema de seguridad física? Porque entonces arranquemos por eso. No hay una barrera entre la persona que recibe al usuario y el usuario. Entonces los cogen del pelo, les dan con el casco. Es un tema de seguridad física. Claro. Entonces miremos qué barrera hay, cómo está la caseta, si hay una garita, dónde está el vigilante. Entonces el médico tiene algún botón de pánico en caso de que esté encerrado en el consultorio y aparezca un usuario que lo quiera agredir. Entonces el médico, ¿qué hace? Sale corriendo, se enfrenta. Hemos tenido... Y que pueda ser vigilante. Que vigilante puedan haber, digamos, no sé, un ejemplo, 1 o 2. Pero está esos 2 contra una familia, o 4 o 5 amigos, y ahí sí ya es muy duro. Entonces cuando llegamos allí, yo decía, listo, necesitamos el componente del psicólogo, trabajar mucha inteligencia emocional, levantemos protocolos de manejo de estrés, bueno, todo eso está muy bien, pero entonces la seguridad física. Entonces como yo iba en representación de una ARL, entonces la ARL me dijo, no, pues que ese no es el alcance nuestro. Porque la ley, ¿cierto? La reglamentación a las ARLs, nosotros simplemente hablamos de prevención, hablamos de alguna intervención, pero el tema de seguridad física, esos palos de seguridad física y seguridad privada. Entonces yo sí encontraba en todos estos años de experiencia en este tema que las ARLs no es que no lo quieran hacer, pero no siempre pueden apoyar una asesoría integral para el riesgo público, porque el riesgo público tiene que ver necesariamente con seguridad física. Entonces, cuando uno llega a una empresa, lo primero que pregunta es, ¿tiene líder de seguridad física? Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque si ya hay un líder de seguridad física, yo le digo al de seguridad y salud, invítelo a esta reunión por Dios. Ese es el coequipero que necesitamos. Además de que muchas veces si uno no invita al de seguridad física, porque yo los conozco porque así son, casi todos, son muy celosos. Y todo es misterioso, claro, claro y nada. Y hay unos hasta groseritos y malgeniados. Entonces yo le digo al de seguridad y salud en el trabajo, llámelo o llámela, porque también hay mujeres en seguridad física. Invítela a lo que vamos a hacer, que nos la vamos a meter entre comillas al rancho a preguntar cosas. Entonces es un aliado estratégico que en muchas empresas hemos logrado, en empresas grandes. Si vos vas a Bimbo, Postobón, Coca-Cola, Servientrega o bancos, vas a encontrar que esas grandes empresas tienen una persona que trabaja con Fuerzas Armadas, dedicado a la seguridad física. Entonces tiene que ser realmente un aliado para el de seguridad y salud en el trabajo. No, y debe serlo, porque tiene que ser. Sí entra muy fuerte también, y sí lo he visto mucho en los simulacros. Son uno de los principales, que son los que evacuamos tal parte, tienen acceso a cámaras, se hablan por medio de radio, el medio de comunicación que tengan. O sea, sí es un aliado muy fuerte. Entonces, por ejemplo, yo asesoro mucha empresa de alimentos que tienen sus vendedores por todas las comunas con más problemas de la ciudad. Entonces se mete el vendedor con su camisita, su escarapela, con un pánico. Claro. En un barrio, hablemos de Medellín, por ejemplo, que tenga problemas de orden público, que hay muchos, ¿cierto? Y llega el pobre vendedor allá a la tienda a hacer su venta y aparecen 3, 4 muchachos. ¿Y usted quién es? ¿Y usted si es de esa empresa? ¿O será del CTI? ¿O usted sus quién es? Hemos tenido accidentes graves y fatales. Los han matado. Lo menos grave es el susto. Te vas de aquí, no te queremos ver. Claro, no, prefiere volver y renunciar. O me manda para otro lado. Entonces el de seguridad de salud, uno le entiende. ¿Yo qué hago con eso? Claro, el de seguridad de salud se queda corto. Pero ahí es cuando uno dice, ¿y tiene alguien de seguridad física? Sí. Y entonces hay que decirle de seguridad física, venga, como usted tiene los contactos, usted conoce la dinámica del conflicto, usted tiene el teléfono del coronel, del teniente, de fulano, de perano, porque se sabe mover, venga, miremos a qué se va a encontrar en materia de riesgo público nuestros empleados. Además, porque creo que ahí también sería lo interesante que, bueno, vos mencionas Coca-Cola, Bimbo, o sea, no va uno, sino van muchas. Total. O sea, es un grupo empresarial que se dedica allá y que va a entrar a ese sector porque de todos modos es un punto de comercio. Y hay tiendas, hay supermercados pequeños o la tiendita, el menudeo, no sé. Correcto. Entonces ya no es el problema de uno, sino de un grupo. Correcto. De empresas que tienen que... Entonces, el riesgo público para empresas que tengan un área, un departamento de seguridad física, les queda muy fácil intervenirlo, porque es que el de seguridad de salud le toque puertas a ese señor o esa señora que llama seguridad física y le ayude a gestionar un riesgo ocupacional, laboral, que igual también afecta la continuidad del negocio. Porque si yo no puedo mandar vendedores a un barrio, entonces no vendo. Eso le importa todo. Lo que pasa es que no hay articulación
e integración muchas veces en algunas empresas. Pero hablemos que ese no es el común es que las empresas, No lo tienen. la totalidad de las empresas que tenemos, el 80% de empresas son pymes en Colombia, pequeñitas incluso más, no tienen un departamento de seguridad física, no tienen al coronel, al capitán, al exmayor, al exteniente, al sargento, ayúdeme con el problema que tengo en este barrio, con 7 vendedores, no. Entonces ahí es cuando yo le digo a las empresas, venga, busquemos, montemos un programa hecho a la medida, porque uno va a las empresas y ve lo que vemos en seguridad de salud muchas veces, el control C, control B, que no a todo el mundo le sirve. Claro. Entonces uno sí puede hacer un programa de gestión del riesgo público por violencia social, ¿cierto? Donde tenga no solamente el componente de formar y educar y entrenar a los trabajadores, sino que yo tenga unos controles operacionales antes, durante y después para ese riesgo. Entonces, todo en el antes, por ejemplo, una empresa pequeña o que no tenga ese recurso de seguridad física. Opero, voy a colocar un ejemplo, opero en Itagüí y tengo unos vendedores en Calatrava. Y me han dicho que de pronto en Calatrava hay unos problemitas. Un ejemplo. ¿Yo qué hago? Arranquemos, listo, no hay seguridad física. Pero yo sí puedo averiguar y hay fuentes oficiales y a veces la información también se puede obtener de manera fácil. ¿Qué pasa en Calatrava? ¿A qué se van a exponer mis vendedores cuando lleguen a ese barrio? ¿Cuál es la situación actual? Como tal, ¿cierto? Obviamente era un tema de alta dirección, ¿cierto? Que uno tendrá que escalarlo con la alta dirección. Alta dirección, yo he tenido clientes que me han llamado, vea, don Edison, es que va a mandar 5 ingenieros a levantar una torre de energía al Catatumbo. Me pasó este año, a Yopal específicamente, Yopal. Te me llama la de seguridad y salud. Pero acabamos de estar aquí almorzando en Caracol Televisión, acaban de decir que el ELN acaba de oficialmente amenazar con atentados terroristas en Yopal, Casaná. Y eso fue un viernes. Y el domingo viajan nuestros muchachos para Yopal, 5 ingenieros eléctricos. Cancelen. ¿Es un riesgo laboral? Obviamente. Hay que gestionarlo, obviamente. Entonces, ¿yo qué le decía a ella? Primero averigüemos, que no sea una fake news, a veces hasta los medios de comunicación más grandes. Caen. Venga, miremos, ¿cierto? Venga, miremos. Entonces empezamos a indagar. Lo que pasa es que esa información uno sabe que el de seguridad no la va a tener fácilmente. Él no va a llamar a 123. Vea, me identifico, soy el responsable de seguridad y salud de esta empresa. Usted me informa si en Yopal, no, seguramente esa información no la va a tener. Por eso a veces sí hay que buscar a alguien, por lo menos, que tenga el referente para saber a quién llamar. Hicimos la indagación con fuentes muy confiables y efectivamente nos dijeron, sí, hay amenaza oficial de la guerrilla, hay probabilidades grandes de que hayan daños, amenazas terroristas. Y ya con esa información, si yo le dijimos al gerente, vea, gerente, lo que dijo Caracol sí es verdad, ya es una decisión suya, que por responsabilidad social, pues debería de cancelar el viaje. Yo sé que el negocio hay que vender, un contrato, pero no, me pareció muy valiente este gerente de esta empresa porque él dijo, no, primero mis ingenieros, yo llamo ya al cliente, así se enoje, pero yo no voy allá con esta amenaza. Ese es el riesgo público, el antes, durante y después, como los PONS. O sea, en este caso, una sugerencia es que si lo podemos prever antes de que estemos allá o que estemos expuestos, bueno, cancelen y, no sé, ahí como huya. Pero ¿sabes por qué pasa eso, Wilson? Ve, el sistema de gestión de seguridad, la reglamentación del sistema de gestión de seguridad y salud, vos sabés que es bastante generosa en Colombia. Y uno de los tantos ítems que fue muy acertado, pero que no se cumple, es el de gestión del cambio. Se supone que los que trabajamos en seguridad y salud debemos ser consultados, valorados, tenidos en cuenta y con voz y voto. Claro. Porque me está pasando mucho con constructoras y con empresas de ingeniería civil. Me llaman, pero a apagar incendios. Don Edison, ¿cómo le parece que nos ganamos un contrato en el Chocó? Vamos a pavimentar una carretera. Y todos los días hay enfrentamiento entre el ejército, el batallón que hay allá, y la guerrilla. Entonces nuestros hombres, ingenieros, cuadrillas, en la mitad del tiroteo, se dan del monte. Entonces uno con mucho cariño les dice, ¿y por qué no previeron eso desde que los llamaban a licitar? Total. ¿Dónde estaba la persona? Porque la había de seguridad en el trabajo al momento de, incluso no de ganarse el proyecto, porque ya para qué, al momento de licitar. De ver los pliegos. Venga el líder de SST, nos ganamos un proyecto en Chocó, ¿a qué riesgos, todos obviamente, nos vamos a enfrentar? No, ya se metieron, es un proyecto de 24 meses, y día por medio tiroteos entre guerrilla y batallón, y ellos en la mitad del conflicto. Eso es lo que pasa por no prever. Entonces eso nos pasa a nosotros muchas veces. Llegamos a apagar el incendio. Digan, ¿no qué hace? Pues sí, queremos un estándar, unas capacitacioncitas, pero el problema no se va a mitigar así. Prepararemos los trabajadores, claro. Porque, por ejemplo, en una constructora teníamos por allá en un lugar muy peligroso del país, que cuando se armaba el tiroteo, los obreros sacaban el celular y a grabar. Ay, esto es para el Facebook.
Grabemos el tiroteo, por Dios, claro, habrá cosas que hacer con los trabajadores. Usted como le ocurre en zonas rojas del país, más en zonas rurales, ponerse a grabar en un tiroteo si es la guerrilla, si es el ejército, si es un grupo armado. Claro, había unas malas prácticas en una constructora. Pero aún así, claro, yo le decía, pero esto es un pañito de agua tibia. Claro. El problema lo tienen ustedes allá. Entonces, no, y nos van a colocar el batallón al lado que para que nos cuide. Sí, está muy bien, pero con batallón al lado Peor. es un riesgo más para los 300 hombres y mujeres que están en ese contrato. ¿Por qué? Porque no se cumple el requisito de gestión del cambio. Antes, durante y después, téngame en cuenta en seguridad y salud. Pero sabemos pues que es bastante complejo. Sí, es complejo. Entonces ahí es cuando decía, bueno, vamos a abrir un punto de venta nuevo. Una empresa que tenga puntos físicos locales. Listo. Entonces sí vendemos el estudio de mercadeo y los servicios públicos. Y si hay clientela y el de seguridad y salud, ya cuando se pasan y lo llaman. Venga, vaya, mire que citamos extintores. Venga, no, así no es. Hay que mirar todos los riesgos. Entonces miremos que aquí atracan mucho, mire el nivel de denuncias, mire lo que nos vamos a exponer, mire que por acá vacunan. Eso se llama extorsión. ¿Sabe qué me he encontrado últimamente, así como en ese contexto ya que lo pones? Es que sí, muchos de los que me los encuentro, colegas y eso, me dicen, más aburrido, hermano. Y no, pero ¿por qué? Me dicen, porque pasan los accidentes, ellos hacen bulla, solicitan, piden, gestionan, pero la respuesta que les dan es siempre, es que usted sí pide mucho, eso es mucha plata la que hay que gastar. Que quieren que no hayan accidentes de trabajo en alturas y tienen 2 arnés para 20 o 50 trabajadores. Entonces es muy común escuchar como ese tipo de personas así aburridas, pero yo también les digo, bueno, pero es que un gerente lo contrata a uno, contrata a una persona en la profesión para que me dé un conocimiento que él no tiene. Y usted básicamente lo que entiendo yo es, él paga para que yo salvaguarde sus intereses y sus bienes. Y si yo le digo, hermano, hay que hacer esto y esto y esto, pues apóyeme, porque si no, apague y vámonos. Pero ahí es donde los que trabajamos en seguridad y salud del trabajo, es donde tenemos que empezar a ser valientes. Claro, hay que comer, hay que pagar servicios, hay que subsistir, y más los que tenemos familia. Pero a veces caemos en ese hueco. O sea, no solamente exponiendo su licencia o hasta la libertad, porque pueden responsabilidades penales, y tú lo sabes, que frente a accidentes mortales, hasta el de seguridad y salud puede haber implicación civil, penal. Lo más fácil es que le quiten la licencia, lo menos grave. Y ya que este año empezaron con regulaciones de... Entonces uno a veces encuentra colegas, hombres y mujeres, especialistas o ingenieros o tecnólogos, bueno, de todos los que trabajamos en seguridad y salud, que sí les falta valentía. Venga, no, o sea, yo no voy a exponer ni mi licencia, ni mi libertad, es más, ni lo más importante, la tranquilidad. Porque el problema no es ni la demanda ni la cárcel, el problema es que un trabajador pierda la vida y yo llegué a mi casa pensando en ese trabajador durante cuántos años, o de por vida, y más si el trabajador tenía una familia. ¿Y yo qué pude haber hecho por ese trabajador? No, fue el gerente. Pues entonces, ¿por qué estuviste ahí? Claro. Si estabas diciendo que el gerente no apoyaba, no le interesaba, que no le... Es más, que seguía denigrando la profesión. Pero hay gerentes que dicen, es que esto estudia. Es que seguro eso se estudia. Así es. Eso no es colocar 2 extintores y un detector de evacuación y ya hay gerentes que piensan en eso. Entonces, si es un llamado para nuestros colegas, todos tenemos necesidades, pero cuando uno encuentra un empresario así, hacerse a un lado. Hacerse a un lado. Yo también soy de los que doy esa recomendación. Y sobre todo, repito, no tanto por las implicaciones legales que las hay, sino por esa tranquilidad y por esa moral que uno debe tener. Total. Porque es que está en juego la vida de las personas. Entonces, en estos temas de riesgo público, repito, hay que ya desmitificar eso. No es que no se pueda hacer nada, no, sí se puede hacer, claro. Obviamente, también hacer un buen programa de riesgo público, Wilson, implica recursos. Total. Todo. Sí, las charlitas que me da la ARL, fabulosas, espectaculares son, pero hay que invertir. Claro, eso todo vale. Hay que invertir. Hay un tema por ejemplo, hay un tema que manejamos mucho en seguridad física, se llama el relacionamiento con las autoridades. Que algunas personas de pronto no le entienden bien y como que lo malinterpretan. Relacionamiento con las autoridades no es sobornar, porque se puede ver malinterpretado, no. Mire, ejemplo, voy a hacer un levantamiento de unas torres de energía y voy a llevar 3 cuadrillas de obreros y harán trabajos de energías peligrosas, tareas de alto riesgo, listo. Pero resulta que eso queda por ahí en la selva, listo. Y sí, la ARL sabe, yo tengo mi matriz y tengo mis estándares, pero voy para una zona donde hay altos riesgos. Y me voy a encontrar que en esa zona hay minas antipersona. Lo que llaman mina antipersona o municiones sin explotar.
las famosas MUSE, porque este país está todavía con muchas minas y tú lo sabes. Sí. Entonces yo llego, el contratante se desliga, llámese PM, llámese Datel, llámese un bogotano, de cualquier... ellos, usted es el que tiene que asumir los riesgos. Usted me va a levantar esas torres de energía por colocar pues, cualquier negocio. Y llego yo allá con mis 30 muchachos, el CISO, el HSI, y yo cómo entro a ese, y no hay mina antipersona. ¿Y será que llamo al batallón? ¿O qué hago? Claro, entonces ahí viene pues el juega que yo tuve que haber previsto eso. Pero viene el tema del relacionamiento. ¿Qué es el relacionamiento? Yo tengo que previamente reunirme con quién, con el comandante del batallón. ¿Cierto? No estoy hablando de sobornar. Coronel, el que sea, mucho gusto, nosotros somos la empresa tal, nos ganamos un proyecto que empezamos en tal parte. Pero ¿cómo le parece, coronel, por decir cualquier rango? Nos han dicho de que por allá hay muchos peligros, que probablemente haya todavía minas antipersona, municiones sin explotar, va a tener 100 hombres, 20 hombres, un hombre, dígame qué podemos hacer. Y ellos no es que cobren por hacerlo, pero es que hay unos recursos que no son, o sea, los recursos de las Fuerzas Armadas son limitados, no ilimitados. Entonces, muchas veces te van a encontrar receptividad de esos batallones y de los policías, listo, pero venga, yo le mando listo, le mando 30 hombres, 30 soldados, con perros de detección de minas y con equipo. Pero usted me les puede dar comida, Claro, usted me les puede dar comida. transporte, alojamiento, después tiene unas carpitas que podemos mirar porque van a estar 3 meses en el proyecto. Esa es la realidad del país, ¿cierto? Entonces, una vez le dije a un gerente eso y se enojó. ¿Cómo así que yo tengo que darle la gasolina a los militares y la comida? Venga, no, es que recuerde que el servicio que ellos prestan es público y es para todos. Y si bien es cierto usted va a hacer una tarea, levantar unas torres, entonces usted asuma con seguridad privada ese riesgo. Porque entonces el ejército tiene que cuidar a todo empresario que llame, prestarle el servicio. Todos tenemos el derecho a que el ejército nos acompañe y la policía. Sí. Pero seamos realistas, eso no pasa así. Ellos tienen recursos limitados. Entonces se enojó mucho hasta lo que último recapacitó. Entonces no es sobornar, porque eso no es un soborno. Es decirle al coronel, yo le doy los tamales a los muchachos. Aquí hay empresas en Medellín, en la ciudad, que para que la policía vaya frecuentemente a visitarlos, porque y de una rondita y firme un libro, tranquilo, ¿qué necesitaba para las motos de los muchachos? Que le dé combustible. O a veces hasta con cosas de, venga, no, regálame unos cuadernitos para unos niños que vamos a hacer una cosa en diciembre, regálame unos detallitos, una natillita, eso no es sobornar, eso se llama en riesgo público relacionamiento. Y no es solamente el directorio con los teléfonos, como lo tenemos todos en el plan de emergencias, es saber quién es el comandante. Con todo respeto, no es el patrullero del cuadrante que llega en la moto. Sí. No, es directamente con las cabezas. Entonces, eso hace parte de un programa de riesgo público. Pues depende de la actividad económica, obviamente, ¿no? Que digamos que entiendo que esa fue como la campaña que intentó hacer la policía hace un tiempo, que era la policía comunitaria, que busque su cuadrante, conózcalo, sí, haga esa relación. Pues, Claro. pero entiendo que es como... Aquí en Medellín, en Colombia, hay empresas que todos los días las extorsionan. Eso, uno no debe pagar extorsiones, obviamente, uno tiene que denunciar. Por ejemplo, entonces, vos hablas del programa, quisiera saber como cuáles son esos componentes que vos plasmas o esos pilares, digámoslo así, o las bases que vos entras en ese programa, o sea, ¿a qué le apuntas? Listo. Obviamente, pues vos sabes que estamos en la era del ciclo PHVA. Ajá. Entonces, todo el mundo dice, no, monteme el programita, lo que sea, con el ciclo de mejora continua. Entonces uno pues hace lo mismo, hace esa planeación. Bueno. El círculo y ahí Sí. Todo es PHVA y eso, pues eso está bien, porque así todos los sistemas de gestión son así. Entonces, estos programas que hace uno, como cualquier programa de intervención de riesgos laborales, pues hay que tener un diagnóstico. Entonces, en ese diagnóstico uno levanta la información. Entonces, cuénteme usted qué hace, a qué se dedica, lo que hacemos en la matriz, es parecido. Cuéntemelo uno y usted muéstrame la matriz de peligros y riesgos, porque no puede dar ningún consultor de ninguna especialidad en riesgos laborales que lo primero que le pida a una empresa es muéstrame su matriz. Sí. Que yo tengo colegas, hombres y mujeres, que montan programas y nunca vieron la matriz. Y dicen, ¿cómo le hicieron, hombre? No, lo primero que uno hace es, muéstrame tu matriz. Está actualizada. Identificaste este peligro, ¿cómo lo tenés? ¿Lo tenés evaluado y valorado el riesgo? ¿Y qué propusiste? Contame. ¿Y qué has hecho? Entonces, obviamente, esa línea basal llamada diagnóstico parte desde ahí. Uno llega a cualquier empresa, muéstrame tu matriz. Segunda pregunta, háblame de la accidentalidad. ¿Qué eventos has tenido? Muéstrame incidentes y accidentes, porque los tenés que tener por ahí caracterizados, que es obligatorio. Entonces, algunas empresas hacen programas de riesgo público meramente preventivo. No es que no ha pasado nada, pero es que el gerente está muy preocupado porque tenemos 200 vendedores en la calle. Válido, excelente. Otros han dicho, no, eso nos han atracado, le han pegado a las muchachas. Bueno, hay gente que ha tenido eventos. El problema del riesgo público, Wilson, uno de los problemas de este riesgo, como cae todos los riesgos, creo, es que los incidentes no se reportan. Total. ¿Cómo caen todos los riesgos? Me metieron un sustico allá y me dijeron que no podía entrar a esa cuadra y ya.
Pero nunca quedó registrado. No, es más, la empresa no se da cuenta. Sí. Es más, se entera uno de chisme. está el de seguridad y salud por ahí en el restaurante cuando no, ese tiroteo que nos tocó ayer. Y el de seguridad y salud, venga, que se devuelve. ¿Cuál tiroteo? No le ha contado. Ayer estuvimos por allá en un tiroteo, nos tocó, nos tiramos por el piso, por un barranco. Venga, ¿cómo no me reportaron eso? Ah, no, pero es que estamos bien, no nos pasó nada. El incidente. Esa es una de las grandes dolencias de los sistemas de gestión. Que el trabajador, por desconocimiento, ¿cierto? O porque no le interesa, no reporta el incidente. Y en riesgo público hay incidentes como en todos los riesgos. Que me pararon, que casi me atracan, que me tocó correr en la moto porque que me estaban siguiendo, estaba en el carro y me tocaban el vidrio con un revólver, pero los tipos se fue. Esos son incidentes. Entonces, cuando uno llega a una empresa, uno pregunta, ¿has tenido accidentes? Ah, sí. Ah, entonces, una agresión, una física, verbal, que recordemos que un atraco puede que no te genere lesión física. Pero puede que haya sido tan impactante ese momento que la persona que fue víctima del atraco al otro día diga, ay, yo no quiero trabajar, me quiero quedar en la casa por ahí un mes sin salir, porque tengo casos. Entonces ya se comete en un accidente de trabajo, claro, fue durante la jornada, fue durante el cumplimiento de sus funciones. Entonces hay que remitirlo a la ARL para que le hagan ese acompañamiento que conocemos como primeros auxilios psicológicos. Es como cuando atracan un banco. Sí. Atracan lo que llamamos taquillazo de banco. Entran 2, 3 tipos a atracar un banco con armas. Se llevan la plata que está en las taquillas. ¿Cómo quedan los cajeros? Pues todo el personal del banco. Y más cuando hay tiroteos y cosas. Entonces hay muchos bancos lo que hacen es que después del atraco llega la SIJIN, porque también a veces hay complicidad. Entonces a veces son muy invasivas las preguntas, casi que parece un acoso contra el trabajador, y usted sí sabe, y usted por qué no apretó el botón de pánico, y por qué tenía esa plata ahí. Entonces, claro, pero muchas veces esos trabajadores necesitan ese acompañamiento psicosocial, ¿cierto? Y eso que no hay lesiones. Entonces, aquí en riesgo público puede haber también esa implicación desde el accidente, pero desde el psicosocial, no más por como decimos, el susto. Hay gente que el atraque no le pasa a nadie y se ríen. Hay otros que después del atraco se quieren renunciar a la empresa. ¿Listo? Entonces, hacemos el diagnóstico Wilson, matriz de peligros y riesgos, y muy importante, muéstrame la accidentalidad y muéstrame la caracterización, qué ha pasado. Pero como va a encontrar uno que no hay incidentes, porque me ha pasado en 20 años, ¿no? Claro. Yo le digo a las empresas, ¿vos crees que no le pasan cacharros? Ah, no, eso le debe pasar de todo. Una empresa con 100 mensajeros de la calle, no le va a pasar. Que salió un señor con machete, que el señor grosero, que la señora que le echó agua caliente, que los pelados del barrio, que casi lo atracan, que le dan escopolazos. ¿Vos crees que no le va a pasar? ¿Cuántos incidentes no ocurrirán que no te llegan a ti al área de seguridad y salud? Entonces yo les sugiero a las empresas que apliquemos una encuesta. ¿Cierto? Yo sé que las encuestas, estamos como llenos de encuestas, que la encuesta del Plan Estratégico de Seguridad Vial, que las encuestas para la medición de riesgos psicosociales. Entonces las encuestas no es que sean muy populares, pero es una buena herramienta. ¿Cierto? Obviamente hay que hacerlas amigables, no que sean muy extensas, que sean con preguntas de selección múltiple para tabularlas con facilidad e interpretarlas. No, pero hoy la tecnología te permite muchas cosas. Aplicaciones que tan. Entonces yo les sugiero mucho a las empresas, digamos aquí en la empresa hemos construido con los compañeros de riesgo público modelos de encuestas, ¿cierto? Son sujetos a que cada empresa las personalice, pero donde le preguntamos a los trabajadores, les decimos qué es el riesgo público y si les ha pasado algo. Pues eso sí, bien hecha, muy bien caracterizada. Amplio, y te ha pasado esto, te ha pasado esto, te ha pasado esto, ¿qué hiciste? ¿Colocaste denuncia? Porque eso es lo otro. La gente no coloca denuncia y hay que denunciar. Aunque yo no puedo obligar al empleado, sí tengo que crear un protocolo donde le diga, tienes que denunciar. Jefe, me quitaron el celular, denuncia. Si no quiere, problema de él, pero debe quedar registro de que la empresa le dijo, denuncie. Diferente es cuando son activos de la compañía, que obviamente pues ahí sí la empresa deberá denunciar. Porque las personas no denuncian es porque el proceso es dispendioso. Total. Pero sabes que Wilson, eso me decía alguien el viernes pasado. Yo le decía, pero ¿por qué no denuncias por la plataforma tecnológica? Sí, hay desconocimiento. Pero las mismas entidades tampoco fortalecen. No le han hecho mucha divulgación, sí. Pero tú ya, un ejemplo, te quitaron el carro, la moto a mano armada. Lo que dicen aquí, mal llamado fleteo, que así no se llama, pero aquí en Colombia le decimos fleteo. Es un atraco con violencia. ¿Qué hace uno? Se mete a la página de la fiscalía, de la policía, y por ahí colocas y registras toda la denuncia. Pero ¿sabes qué me pasó a mí? A mí me pasó un caso así, me robaron un computador y pues hice el denuncio en la página. Y le hacen unas preguntas que uno dice, como, ¿conoce el nombre o el documento de la persona que yo no? Si yo lo supiera, pues creo que no haría el denuncio, sino que busco si fue macho. No, y muchas veces, porque como el sistema judicial colombiano está colapsado, eso lo sabemos todos, le toca a uno casi que llevar casi todo el caso listo. No, incluso ahí te dicen, tiene pruebas para aportar, videos, fotos, y uno diría, como ciudadano desde el desconocimiento dice,
venga, pero usted como fiscalía la que tiene que ir a pedir los videos, las fotos, pero bueno. Sí, así, porque me respondieron eso, que como por deficiencia de pruebas no se podía hacer más, pues que el caso se cerraba. O que en algún momento se podría reabrir si encuentran similitudes en otros casos. Entonces uno, por eso también como que... Pero uno que le dice al trabajador, antes tenía que ir físicamente, y uno estar hasta 8 horas, Wilson, le tocaba a uno estar un día en el búnker de la fiscalía, un día, perdido, para colocar una denuncia. Bueno, puede que no llegue desafortunadamente a resolverse la situación, pero por lo menos sí deje la evidencia y la constancia. Hoy en día lo que más es como el tema de documentos, pues un celular y eso, bueno, la información, todo Total, se puede resetear, se puede borrar desde remoto, para la cédula y eso sí, voltee, porque sin eso no la puede volver a sacar. Entonces, en ese diagnóstico sugerimos una encuesta. Entonces en esa encuesta le preguntamos al trabajador, ¿qué le ha pasado? ¿Cómo reaccionó? Y una pregunta muy importante, ¿qué sugiere? Obviamente será una percepción individual, subjetiva, no será experto en riesgos, pero a uno le interesa mucho saber qué percibe el trabajador. La semana pasada una empresa me entregó unas encuestas tabuladas de riesgo público y yo le decía, mira qué importante lo que opinan los trabajadores. Mira que muchos están diciendo que la idea es comprar armas de fuego. Otros están diciendo que comprar gas pimienta. Otros están diciendo que ellos creen que cómo reaccionarían si agarran con el delincuente. Hay que trabajar sobre eso. Esos son comportamientos inadecuados, inseguros. Porque piensan sobre la rabia, sobre la emoción de ira. Entonces yo le decía a ella, mira la encuesta tan importante de lo que arrojó, mira la gente cómo ha reaccionado y los que no les ha pasado nada, mira cómo creen que reaccionarían. Entonces de la encuesta salen insumos muy importantes, no son encuestas largas, son sencillas, y ya se tabula, se interpreta y se analiza y empezamos a mirar, mira, aquí hay una percepción de los trabajadores. Y dos, también nos alimenta los incidentes. Porque como en seguridad cuando uno llega al incidente, mira ¿sabías que ese trabajador le han quitado 3 celulares este año? Mira, 3 celulares. Ya, ¿tiene ladrón propio, como decimos? ¿Tiene ladrón propio? No, eso nunca. Ahora, ojo, celulares durante la jornada laboral. Porque todos hemos tenido realmente eventos de riesgo público en nuestras vidas personales, pero la encuesta va asociada a lo laboral, ¿cierto? A lo laboral. Durante su jornada de trabajo, ¿se le ha presentado alguna vez una de las siguientes situaciones? Claro, eso es más que todo para personas que tienen esa exposición constantemente en la calle o que se mueven de un punto a otro, cosas así. Entonces digamos que esa es la planificación, ¿cierto? Arranque la planificación. Hagamos un diagnóstico, una línea basal y de ahí sale el insumo para ver qué formulamos. Obviamente depende también mucho de la actividad económica, ¿cierto? Porque no todas tienen el mismo riesgo, el mismo nivel de riesgo público. Y muy importante, caracterizar cuál es el personal de mayor exposición al riesgo. El riesgo público es como el psicosocial, es transversal a todos los empleados, desde la alta dirección hasta el empleado de la base. Pero hay unos que la tienen mucho más. Por ejemplo, el psicosocial es un riesgo para todo el mundo. El riesgo público es también, ¿cierto? Así no salga de la empresa, ese riesgo es transversal. Pero hay una población de la empresa, mensajeros, conductores, asesores, directivos que salen permanentemente, que uno dice, venga, cojamos de los 200 empleados esta población de 30. Que están permanentemente por fuera. Digamos que esa es la población foco. Entonces, el programa va dirigido a toda la compañía, pero inicialmente no priorizamos el riesgo, como lo sabemos que hay que hacerlo, con esa población de mayor exposición al riesgo público. Entonces, en el diagnóstico decimos, bueno, ¿y por qué está expuesto? ¿Cuántas horas? Parecido a lo que vemos en la matriz. Aquí es un archivo más sencillo y menos complejo. ¿Y por qué? Manejan dinero en efectivo, conducen, porque ahí también empiezan a mirar otras variables, ¿cierto? Conducen, manejan efectivo, visitan clientes, visitan zonas urbanas, barrios con problemas de orden público, regiones por fuera de la ciudad, hay mucho vendedor, por ejemplo, en Colombia, que sale por carretera. Y a viajar también. Entonces, ese diagnóstico es el que me permite a mí formular cómo hace mi programa de riesgo público, listo. Y en esa formulación colocamos indicadores, porque lo que no se mide no sirve. Eso es una premisa no solamente en seguridad y salud, casi que en todas las profesiones. Lo que no se mide no se controla, todo hay que medirlo. Entonces, obviamente, ya tenemos suficientes indicadores en seguridad y salud, no es de llenarnos de más, pero uno coloca 1 o 2 indicadorcitos de impacto y de actividad, pues para medir cómo va el programita. Ya en esa etapa del hacer se formulan los planes de acción. Entonces, unos van orientados a ¿qué? A levantar una especie de PONS, procedimientos operativos normalizados, como por colocar un ejemplo, en atraco. PONS para extorsión, PONS para secuestro, PONS para cajero electrónicos, uso de cajero electrónico. O sea, sacamos unos PONS de acuerdo al tipo de empresa, porque para que los trabajadores los conozcan, ¿no? Para que se divulguen. Entonces, por ejemplo, cómo me comporto en el vehículo, cómo me comporto en un tiroteo.
Si estoy en la ciudad o en carretera y hay un retén ilegal, de eso de muchachos que llegan y se identifican de frente, somos fulano de tal, y retienen 3, 4, 5 vehículos, ¿qué debe hacer antes, durante y después frente a una situación como esas? Incluso hay una recomendación que siempre hacemos, o casi siempre hacemos los de riesgo público, y es constituir el comité de crisis. Cuando una empresa tiene el riesgo público muy evidente y uno le dice, no por 2 mensajeros, pero cuando uno ve que le impacta mucho ese riesgo, uno sí le dice, venga, hay más comités, no, la brigada, el COPAS, el de continuidad, el de seguridad vial, no, tranquilos, no vamos a crear más comités. Normalmente toda empresa debe tener comité de emergencias y sabemos que la connotación del comité es que sean líderes con capacidad para tomar decisiones, porque a veces lo confundimos con la brigada, no, sí, comité, líderes. Toma de decisiones. Toma decisiones. Con dirección y con recursos. Entonces, ¿no? ¿Qué le dice? Ya tenemos el comité de emergencia. Ah, no lo tenemos, grave, porque hay que tenerlo. Claro. Si ya lo tenemos, simplemente venga, hagamos ese match. El mismo comité de crisis versus el mismo comité de emergencias. Porque en riesgo sociopolítico y en riesgo público, en las grandes empresas del país y a nivel público he manejado comités de crisis. Cuando se materializa el riesgo, hay que activar un comité. Obviamente, le quitaban el mensajero el celular. ¿Cierto? Sí, no, eso no. ¿Cierto? Entonces, activamos el comité porque el mensajero le quitaban el celular. No, eso no amerita activar. Es como en emergencias. No por todo activas el comité. Claro. Entonces, aquí hablamos de unas amenazas en riesgo público de mediano y gran impacto. Por ejemplo, homicidio de un trabajador. Hay que activar el comité. Extorsión contra un trabajador en razón de su cargo. Hay que activar el comité. Extorsión contra la compañía, porque puede ser directamente contra la compañía. Hay que activar el comité. Un accidente, unas lesiones incapacitantes. Les pegaron 3 tiros al mensajero. Amenaza de bomba. Una amenaza de bomba. Otra que pasa mucho en algunas empresas, secuestro. De alguien de la empresa o un familiar de algún... Y sabes que haciendo ahí el paréntesis con secuestro, pues muchas empresas lo saben, pero hay otras que no. Cuando un trabajador durante el cumplimiento de sus funciones lo secuestran, automáticamente el contrato se vuelve indefinido. Prácticamente es como la premisa, pues, como para hacer la analogía y me comprendas. ¿Qué quiere decir eso? Que si hoy me secuestran un ingeniero y el lunes se le acaba el contrato de trabajo, un contrato fijo, el contrato sigue hasta que pasen 2 cosas. Hasta que un juez diga que está desaparecido, o sea, ya es declarado persona desaparecida, o sea, lo mataron, nunca va a volver. No se sabe dónde está, pero es desaparecido. O 2, aparezca el cuerpo de la persona secuestrada. ¿Listo? Entonces hay una ley, entonces hay una ley de la República que protege a las víctimas y familiares del secuestro en materia laboral. Pero si, por ejemplo, pusiste 2 ejemplos. Uno es que ya no vuelva más y otra cosa es que aparezca el cuerpo, pero si vuelve vivo. Bueno, no, pero si vuelve vivo igual tiene todas las garantías laborales. Pero por ejemplo ahí dice, no, es que ya me salió mucho chicharrón, me toca pagarle psicólogo, me toca hacer intervención, mejor que lo pueda hacer. Lo podría hacer, pero habría que mirar cómo va a ser ese despido y cómo va a indemnizar. Porque entonces mira, pasó con lo que pasaba con los secuestrados de las FARC. De 10 años secuestrado, un ingeniero, y llega a los 10 años y no tiene cesantía, no tiene nada, ni prestaciones sociales, la familia cuánto hambre. Entonces, a raíz de los secuestros de las FARC de tantos años, fue que según una ley de protección a las víctimas de secuestro y los familiares. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Cuando un trabajador de una empresa lo secuestran, hay que reportar a la ARL, es un accidente de trabajo normal, y un juez de la República nombra un tutor o una especie de curador de la familia, para que siga recibiendo el salario y las prestaciones sociales. Para que no pierda la calidad de vida. Que es que era 3 meses el contrato fijo, que nada. Hasta que ya un juez diga, no, si está ya, ¿cierto? Lo declaramos de persona desaparecida, ¿cierto? Pues desaparición forzosa que llaman mejor. O definitivamente apareció el cuerpo, ¿sí me hago entender? Entonces hay empresas que eso no lo saben, no está en el plan de emergencia, no están los PONS. No, como creen que ese tema de secuestro ya no existe en Colombia algunos. No me va a pasar eso no es para empresas, eso es para Ecopetrol, para grandes empresarios. Entonces muchas veces no se contempla ni por el plan de prevención y preparación ante emergencias, ni por esos temas de riesgo público qué hacer en caso de secuestro. Es más, la empresa se enreda. No saben qué hacer. Apenas llama el secuestrador. ¿Y a quién le pasamos? Al gerente, a la contadora, al de seguridad de salud. ¿Y saben qué hacer? O llaman a 1, 2, 3 y dicen, vea, me están llamando los que tienen secuestrado a la... Claro, de ahí es de tener el PON. Yo sé que eso sí está... Entonces ahí es donde, ¿sí me entendés? El componente de seguridad física. Claro. Y el PON. Por eso el comité de crisis debe estar entrenado en ese PON.
Entonces, ¿quién maneja medios de comunicación? ¿Quién maneja el tema financiero? ¿Quién se encarga de hablar con la ARL y con la familia y con los secuestradores y con las autoridades? Porque obviamente siempre hay que denunciar. Y bueno, o sea, ¿y qué política tiene la empresa? Secuestran a un directivo, ¿la empresa va a pagar? No, el día que pase hablaremos con el dueño de la empresa. No, como que el día que pase. Hay que documentar políticas para el tema de extorsión y secuestro. Porque entonces si no está, ¿qué hacemos? ¿Esperar que llegue? Hay empresas que pagan extorsiones, pues es muy respetable, Sí. pero hay empresas que para no poder seguir operando tienen que pagar extorsión. Sí, verdad. Pero ¿eso está qué? ¿Eso es una política de la alta dirección o eso? Entonces a veces las empresas descuidan muchos temas de riesgo público, y más en este país pues, que pagan tantas cosas. Entonces se hacen unos POMs, Wilson, se hacen unos POMs, ¿cierto? Que esos POMs tienen que ser divulgados, socializados y ojalá entrenados. ¿Listo? Y ahí estaría también un POMS para el comité de crisis o comité de emergencias, pero asociado al tema de riesgo público. Y como te decía ahorita, perdón, lo activaremos en amenazas de gran impacto, como te digo, ¿no? No después frente a cualquier... Le quitaron la moto al mensajero, sí, muy grave, pero ¿qué? ¿Está lesionado? No le pagó nada. Pues activar el comité ya, ¿no? Digamos que cuando haga una reunión ordinaria, pues miraremos qué ocurrió, pero entonces hay amenazas que definitivamente no implica necesariamente activar el comité. ¿Qué más se propone? Entonces se propone esos POMs, constituir el comité, se propone, dependiendo de la estructura física, sugerirles, porque no siempre se puede hacer, el estudio de seguridad física. Necesita vigilancia, necesita mallas, pues porque hay empresas que el riesgo público los tiene en su propia empresa. Una fundidora de oro. ¿Qué pasa? Una fundidora de oro, esos con garitas, con vidrios blindados, con vigilantes, hasta con helicópteros. Sí. Entonces digamos que hay unos riesgos laborales, claro, pero entonces ahí habría que mirar un tema de seguridad física. He editado muchas empresas que vos llegas y no te anuncian, ni te miran el computador, ni ya celular, entras y salís, no hay escarapelas, y no, con mucho respeto, no sé si vas armado, y van a mirar y manejan plata, manejan oro, manejan piedras preciosas, manejan efectivo, y uno dice, venga, es que arranquemos por el riesgo público de aquí también lo tienen. Desde la entrada. Entonces, uno siempre en muchas empresas, depende del caso, uno dice, sugerir ahí en los planes de acción, hay que hacer un estudio de seguridad física. Necesitamos alarmas, necesitamos cámaras de seguridad, necesitamos aperturas, cierres, cómo se hace. Obviamente hay que ser, recordemos que los que traemos seguridad en el trabajo, tenemos que ser muy aterrizaditos, ¿cierto? Porque los recursos no son ilimitados. Una vez vi unas propuestas de unos colegas que uno dice, venga, pues eso lo sabe cualquiera. Si coloco 100 vigilantes o 200 cámaras, yo sé que eso me cuida. Claro. No, hay que ser muy aterrizado, desde el costo-beneficio. Hay empresas pequeñitas, no tienen para una cámara, no tienen para un vigilante, que un servicio de vigilancia es muy costoso. Entonces uno sí tiene que ser muy aterrizadito, porque a veces uno llega, tiene problemas de riesgo público, tranquilo, haga, no, pero sí, aterricemos el tema. ¿Cuáles son nuestras áreas más críticas? Empecemos ahí. Presupuesto para este año, gastémoslo en ese foco, ya el otro año vamos ampliando un poquito, porque sí, es verdad. Listo, ¿qué más tocamos en esa planeación? Procesos de selección de personal. Entonces lo que nos escuchan van a decir, ¿y qué tiene que ver la selección de personal con riesgo público? Total, porque yo tengo que saber primero quién tengo en mi empresa. De ahí, por ejemplo, muchas empresas hacen polígrafo. Exacto. Entonces, en un programa integral, ya estoy hablando, digamos, la mamá de los programas de riesgo público, sí, el que tenga máximo, de todo. Venga, hablemos de la selección del personal. Ay, ¿qué tiene que ver eso? Te dicen de seguridad de salud. Ay, ¿qué tiene que ver eso? Nos podemos entrevistar con el de talento humano. Ay, ¿cómo así? Para hablar de riesgo público. Claro. Y una gente con ¿cómo recluta usted? ¿Cómo selecciona? Hace estudio de seguridad, verifica antecedentes, visitas. Hace visita domiciliaria, que no, hay muchos que las defendemos a capa y espada, es una herramienta importantísima de confiabilidad. Otros, muy respetables, yo no lo comparto porque he tenido malas experiencias, pero conozco gente que le dio muy bien con las poligrafías. ¿Cierto? Hay muchas empresas que para entrar te hacen una prueba de polígrafo. ¿Por qué no te... Porque hace muchos años tuvimos, trabajaba en una empresa de vigilancia y en una obra teníamos un vigilante. Y el vigilante supuestamente el otro día amaneció amordazado y se robaron 300 millones en equipos de construcción. No, jefe, me amordazaron, me amarraron, el combo y la banda de no sé dónde. Esos son de por allá. Bueno, listo. Pues a la gente que cree, le coloquemos la denuncia. 300 millones en equipos, por Dios. ¿Listo? Pero como uno hace trabajo de campo y de relacionamiento y de cierto, uno ya, con esa experiencia que uno tiene en inteligencia y todos esos temas, logramos identificar que desafortunadamente el vigilante era cómplice. O sea, fue un autorrobo. O sea, con información, hasta con los mismos bandidos se logró hablar. Porque a veces hasta uno puede obtener información hasta los mismos agresores. Entonces, bueno, vamos a hacer las cosas bien hechas.
señor vigilante, usted se somete a una prueba de poligrafía, es voluntaria, vos sabes que en Colombia no es Sí, no es obligatorio. obligatorio. Claro, jefe, porque ahí no son así. Hágale. Pues al tipo convencido, no importa. Yo me someto a la prueba de polígrafo. A esto lo embolato. Entonces lo mandamos de una empresa muy conocida, experta en poligrafías, con equipos muy buenos, idóneos y calibrados, con el poligrafista idóneo y todo aquello, hasta calibrado me imagino. ¿Y cómo es que me llega el informe de la poligrafía y me dice, no encontramos hallazgos relevantes de que el vigilante haya participado del evento delictivo? Luego, el vigilante terminó pues detenido, judicializado. Entonces, venga, incluso yo llamé a la psicóloga que hacía las poligrafías. Venga, psicóloga, ¿qué te pasó ahí? Bueno, entonces, conclusión. Ese binomio de máquina y profesional a mí no me fue bien. Okay. ¿Cierto? Porque obviamente el equipo tiene que ser idóneo y calibrado y todo aquello. Pero el profesional que está haciendo la lectura de la poligrafía tiene que ser muy bueno. Eso es como el tema de perros para detección de explosivos. Ese es un binomio. Se llama perro y se llama persona. El perro puede estar entrenado con el curso, todo igual. El guía canino, manejador canino, igual. Pero te coloco un ejemplo. El protocolo, cuando un perro detecta explosivos, el protocolo es que se sienta. Porque no puede mandar la pata, porque pues donde sea un paquete. Pues, Claro. ¿cierto? Entonces lo que hace es, cuando un perro olfatea un paquete, un vehículo, cualquier cosa, y tiene explosivos, que para eso los entrenan, el perro se sienta. ¿Cierto? Y mira al manejador canino. Eso le da un indicio al de la policía, al del ejército, al de la empresa de vigilancia, que posiblemente hay explosivos. ¿Sí me entiendes? Puede que no para detonar, pero hay algún material, un componente de explosivos. Nos ha pasado de que, entonces, el manejador canino peleó con la señora, está triste y abatido en el puesto de trabajo. Y entonces pasa el perro y lo va jalando porque está aburrido. O sea, entonces no le da el tiempo ni siquiera que el perrito haga el olfateo. O tuvimos un caso que quedó registrado en cámaras. El perrito no se sentó. ¿Por qué? No se sentó, pero se quedó mirando al manejador, ¿cierto? Esa alerta sí debe haber generado una acción del manejador canino. Y es, venga, un momentico, mi can se detuvo, pero no se sentó. Conclusión, dejó montar el carro. El carro no tenía explosivos, pero como ese carro había estado en una finca, se había tenido químicos que se utilizan en explosivos, porque hicimos toda la investigación pues con las cámaras. Pero yo pregunto, si hubiese tenido explosivos, Pasa derecho. acaba con todo el mundo. El perro identificó, no se sentó, pero el manejador estaba en modo avión, tampoco le colocó cuidado. Esos binomios, El perro dudó y dijo, cuando "Venga, si joda". no es el perro, o puede ser que el perro está mal entrenado, esos binomios para mí son muy peligrosos Sí. y poco confiables a veces. Pasa con el polígrafo. De ahí tuvo la experiencia. El equipo puede estar calibrado, pero también tiene que tener una persona muy hábil para identificar. O la persona puede ser muy hábil, el equipo es de dudosa calibración. Entonces, después de esa experiencia, yo las poligrafías, yo Edison Arias, no me gustan. Entonces, Pero si mucha empresa la hace y es respetable. eres más partidario de la entrevista, de conocer un poco más a la Yo soy persona, partidario de- visita domiciliaria. Partidario de estudio de seguridad en antecedentes. Okay. O sea, esculcar, que así suene feo e invasivo. Mirar muy bien a quién estoy contratando. 2, verificar la autenticidad de los documentos, porque en Colombia aquí somos expertos en falsificar cursos de altura, diplomas de bachiller, pregrados, aquí falsificamos todo. Sí, Entonces, sí. verificar la autenticidad de esos diplomas, para lo que yo vaya a contratar a la persona. Si va a manejar recursos, porque hay personas que manejan recursos, claves, token, plata, historial crediticio. Porque a una persona endeudada no la podemos estigmatizar. Yo estoy endeudado. Entonces, porque soy endeudado, soy un delincuente potencial, no. Pero si yo voy a contratar una tesorera que va a manejar mucha plata, ¿cierto? Mucha información. Y cuando yo miro su información financiera, de pronto encuentro que está embargada por todos los almacenes de cadena, por todos los bancos, cobros ya jurídicos. No es que sea delincuente, no faltaba más, pero se vuelve vulnerable. Entonces mucha empresa mira eso y dice, la tesorera cumple con el perfil. No la estamos estigmatizando porque tenga deudas, pero es que medio país la tiene embargada. Claro. Y no es que sea delincuente por estar La embargada, busca pero la puede fácil. ser vulnerable. Ok. ¿Sí me hago entender? Que a veces el concepto no es... Puede caer en pecado. Eso es como cuando tu empleada del servicio doméstico vive en un barrio con problemas. Entonces alguien va a decir, pues este sí es charro, todas las empleadas del servicio doméstico viven en barrios de estratos bajos. Entonces, ¿dónde las vas a encontrar? Claro, claro que sí. Pero cuando uno hace el estudio de seguridad y ve que el entorno donde vive la empleada es muy complejo y es de mucha delincuencia, eso no quiere decir que ella sea empleada. Por Dios, pues ¿cómo va a ser ella delincuente? No, los buenos somos más.
Pero si ella trabaja en una parcelación en el poblado, en una casa de 12.000 millones de pesos, donde el patrón es el presidente de una gran empresa y los hijos estudian en el Columbus School y tiene, uno diría, ¿la hace delincuente porque viene en un barrio con problemas? No. Ahora, ¿la hace vulnerable? Sí. Por eso habría que trabajar mucho con ella. No cuentes dónde trabajas en tu barrio, porque hemos tenido en la historia del país donde las abordan y les dicen, bueno, mija, estás trabajando de empleada en tal casa, ya sabemos. Sí, sí. Y ese señor tiene mucha plata. Y vamos por él o por el niño de él. Colabora. O colaboras o te pico la familia porque vos naciste en este barrio. Hemos tenido casos. Entonces aquí no podemos estigmatizar a los que vivimos en barrios con problemas. Sino que muchas empresas, de acuerdo al cargo y la responsabilidad, sí miran mucho la vulnerabilidad. ¿Cierto? Porque no quiero que el mensaje quede que los que viven en barrios con problemas, sí, entonces no pueden acceder a ninguna empresa. No quiere decir eso. Bueno, y para mí lo más importante de ese proceso, además de las pruebas psicotécnicas y las baterías que le aplican, la visita domiciliaria. Este tema en riesgo público es importante. Cómo vive, con quién convive, cómo es su entorno, ¿cierto? Y en ese tema arroja información importante. Entonces, por eso en riesgo público, cuando hablamos de un programa integral, uno pregunta, ¿cómo hace el reclutamiento y la selección y la incorporación de los trabajadores? Sí, no. Porque a veces hemos tenido accidentes de trabajo por riesgo público, pero fueron generados por un trabajador. ¿Cierto? Incluso intencional, desde adentro fue. Desocupaban la bodega y mataron 3 trabajadores, accidente de trabajo, íbamos a hacer la investigación con fiscalía, no, mira, este fue el fulanito de tal, de la misma empresa, que contó todo y aquí se metieron, mire que mataron 3 compañeros. La pregunta es, ¿pero él tenía antecedentes? La empresa no averiguó eso, ahí decía, mire. Él había sido condenado en Cartagena por... Entonces, por eso es lo importante la selección de las personas, que desafortunadamente no es gratis. Eso no es de meterse solamente en Google a mirar qué le aparece, que muchos también lo hacen. Hay que pagar un servicio, claro, de páginas que te brindan esa información. Incluso hablando de Google y de redes sociales, hay empresas que miran redes sociales. Sí, conozco. Eso suena muy invasivo, eso no suena como muy, uy, ¿cómo así? Pero hay empresas que se te meten al Facebook. Es más. A ver usted qué comportamientos tiene, usted qué vidas rara tiene. Empresas incluso que llegan y te dicen, que enseñan a las personas a cómo lograr y montar tu perfil de tal forma que puedas conseguir un trabajo donde quieres. Si usted es de los que monta fotos cada fin de semana bebiendo y quieres trabajar en esa empresa, tal vez la empresa dice, hermano, no me sirve porque es un señor que vive la vida loca, no sé puede ser, claro. Sí. Es un señor, bueno, no sé, depende de lo que usted monte ahí, sí te pueden estigmatizar. Sí. Y más en este país con los temas políticos, entonces hay muchos que se desahogan, se desahogan y entonces habrán empresas que digan, no nos interesa porque el dueño de la empresa es de tal partido. Bueno, puede pasar. Se está limitando un poquito la libertad en redes. Entonces tocamos el tema recordemos, el tema del diagnóstico, el tema de los POMS, el tema del comité de crisis, el tema de selección de personal, el tema de seguridad física locativa. ¿Ok? Ahí trabajamos también, le metemos el componente de psicólogo. El componente de psicólogo es que uno le puede hablar mucho de seguridad física a los trabajadores y de cómo comportarse en los atracos, pero sí hay que hablar mucho de inteligencia emocional. ¿Cierto? Ese tema ese es vital en la formación de los trabajadores, porque muchos de los accidentes de trabajo que no nos ha tocado investigar aquí, primero es por culpa del trabajador, por así decirlo. Va con un reloj, va con 2 cadenas, con 4 anillos, venga, con la ventanilla abajo en el carro, durante la jornada de trabajo, y uno dice, venga. El deber del Estado es cuidarnos, es un deber constitucional. Y yo tendría que salir tranquilo, yo tengo por qué estar estresado. Y eso es obligación del Estado. Pero en ningún estado del mundo te van a garantizar eso. Ni en Mónaco, ni en Suiza, nadie te lo va a garantizar. No de papaya. Entonces, con todo cariño y respeto, las cadenas, el oro, el iPhone 40, el Samsung no sé dónde, la ventanilla del carro abajo, vení, eso es el deber ser de un ciudadano, que uno pueda comportarse como quiera. Pero en la realidad, tú no puedes desafortunadamente hacer eso. Sí. Entonces, ¿a quién no le gusta que le gusta el oro y las alhajas? Muy rico, pero ¿cómo te vas a poner una cadena de oro en Colombia? Difícil. ¿Cómo, hablando de Medellín, te vas a meter al Parque de Río, que es uno de los puntos más peligrosos, hablando del centro, de Medellín, por historia? Es histórico, el Parque de Río es histórico. Sí. Peligrosísimo. A sacar tu celular ahí en la mitad del parque, a hablar un celular, no importa la gama, porque estos se roban de todo. Sí. ¿Cómo lo vas a hacer? Es que el Estado me tiene que cuidar y de malas el Estado. No, de malas usted. Entonces, hay trabajadores que no previenen el riesgo.
Entonces hay que educarlos frente a eso. Pero hay trabajadores que aún cuidándose los atracan, porque a veces uno dice, ya es el de malas. No saqué el celular, no saco cadenas y aún así me abordaron los delincuentes. Ahí es donde viene el tema de inteligencia emocional. Y es donde aparecen muy bien los psicólogos, venga, ¿usted cómo va a reaccionar? ¿Cierto? ¿Usted qué va a hacer? Usted sabe que lo están esperando en su hogar. Usted va a perseguir al bandido. Hay mujeres que les quitan el bolso y se aferran al bolso y las arrastran y después de que pasa todo se ponen a llorar. Ay, yo cómo me aferré ese bolso exponiendo que me pegaron un disparo. Claro, a veces la gente piensa de una manera y reacciona de otra. Pero hay que trabajar mucho con eso. Importante, seguimos con las acciones. Simulacros de riesgo público. Entonces, simulacro de evacuación, listo. Cada año en Colombia, espectacular, hay que seguirlo haciendo el de evacuación, por sismo, por lo que sea. Los de incendio, la maquinita de humo, las empresas lo hacen. El de inundación, el de terrorismo, pero lo hacen más por la llamada. Eso está muy bien, esos son los simulacros colombianos. Pero simulacros por riesgo público, pocos. Sí, yo conozco que los que manejan los están certificados en normas BARS. Sí tienen que, en el componente de simulacros de riesgo público, pero te da opciones. Pero por obligación. Y te da opciones. Claro, Atentado, claro. bomba, llamada, paquete sospechoso, drogas entre su mercancía, pero así, te da incluso cuáles puedes hacer. Entonces, una de las recomendaciones, Wilson, hay que articular el programa de riesgo público con el plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias. Hay que articularlos. Porque de hecho, con todo respeto, los PONS que uno ve en los planes de emergencia son los mismos de toda la vida. Incendio, inundación, sismo, incendio, inundación. De pronto alguien le mete atraco, le mete atentado terrorista, pero nadie le mete accidente de tránsito en la instalación de la empresa. ¿Cierto? Pero siempre son incendios, sismo, bueno, los tradicionales. Yo siempre le digo, bueno, aquí hay un tema de riesgo público latente. Aquí se les pueden meter. Han hecho simulacros. Y se pueden hacer buenos simulacros. No, pero es que la gente está en la calle. Entonces, hagamos simulacros, pues no en la calle. Hagamos aquí una capacitación práctica, interactiva, de cómo se comportaría esa persona, pues simulando obviamente también en un atraco. Entonces les hemos hecho. Incluso una vez hicimos un ejercicio, lo más de curioso, yo le decía al gerente de una empresa en una capacitación de riesgo público, gerente, si en estos momentos llaman a la empresa y contesta a tu recepcionista y dicen, dígale a ese señor que lo estamos esperando, ¿qué cree usted que haría la recepcionista? Y él puso a risa, esa pendeja además que sale corriendo. No, pero eso no debe estar documentado. La recepcionista debe estar entrenada. En caso de que amenacen la empresa, en caso de que pregunten por usted cualquier funcionario, ¿qué hacer? No, tenés toda la razón. Entonces hicimos un simulacro en vivo. Gerente, usted me autoriza aquí, porque ya no estaba la recepcionista, y aquí colocamos en altavoz, yo llamo y a ver qué pasa. Lo hicimos, entonces en altavoz, había por ahí 20 personas, llamamos a la empresa, contestó la recepcionista, yo la presioné pues con palabras fuertecitas, mire y ustedes no sé qué, y lo vamos a coger y esa empresa de ahí no pasa. Terminó la capacitación de 2 horas y la recepcionista nunca comunicó lo que había pasado. Porque ella cuando le preguntamos dijo, no es que eso sonaba como muy charro. Yo no creía en eso. No, usted debe haber informado. Usted ni entra en pánico ni lo toma como un chiste. Y eso que yo hablo fuertecito y eso que le hablé fuerte. Pero ella era muy tranquila, otra sale gritando. Pero los dos extremos no sirven. Ni que salga gritando y genere caos, ni que tampoco diga, sí sé la verdad y no comunicó. Entonces le dije al gerente, hay que documentar en esos PONs qué hacer cuando entran llamadas. Cómo contestar un teléfono. Entonces llaman a las empresas y le dicen a la recepcionista, ¿cierto que ya entró el gerente financiero, el del Volkswagen Jetta blanco? Sí, ya entró. ¿De parte de quién? ¿Ya para qué preguntar? ¿Cierto que la contadora es la que tiene un Sandero gris? ¿Y por qué usted da esa información? Entonces hay un tema de, claro, este riesgo, como te decía, este riesgo muy asociado al tema de seguridad física, la gente no lo ve claro. Entonces hay que generar incluso esos posts para recepciones, para los que contestan teléfonos. Entonces el tema del simulacro es muy importante. Entonces nosotros proponemos hacer simulacros por riesgo público. Entonces, es que tenemos 200 vendedores que se van a repartir tienda a tienda, hagamos simulacros con ellos. Venga, cojamos cómo es que es un atraco y venga, abordémoslos. Entonces una vez hasta nos empeliculamos, nos disfrazamos. Venga, abordémoslos, cómo sería un abordaje de un muchacho en un barrio. Claro. Y eso les sirve. Porque obviamente hay una brecha también entre un simulacro y un caso real. Siempre la va a haber. Pero eso prepara mucho evaluar ciertos aspectos. Prepara mucho a la gente. Y también proponemos una caracterización detallada de los incidentes y accidentes. En seguridad de salud la llevamos, claro. Hora, día, género de incapacidad, el ausentismo, parte del cuerpo afectada. Eso está muy bien porque igual la llevamos por obligación. Pero en riesgo público necesitamos otras variables.
¿Cuál fue la afectación? Solamente daño patrimonial, afectación física, afectación psicológica, colocó denuncia, importantísimo, que de pronto yo pienso que va a decir lo primero que no hemos hablado, Wilson, se me olvidó. Diferenciar este riesgo de los demás riesgos laborales, porque cuando hablamos de riesgo público hablamos de delitos. Esa es una de las grandes diferencias. Sí. Hablamos de delitos penales. Esa es la gran diferencia con otros riesgos. Y hablamos de modus operandi. Entonces, ¿qué es el delito? El delito es el que está consagrado en el Código Penal y que genera una sanción por parte del Estado. Entonces los escuchamos como hurto, secuestro, extorsión, homicidio, lesiones personales. Eso está en el Código Penal colombiano. Otra cosa son los modus operandi, tú sabes que hablamos mucho en latín en Colombia, ese modo de operar de los delincuentes. Eso no está en el Código Penal. ¡Ay, me fletearon! Eso fue un raponazo. Eso fue un cosquillero en el Parque de Río que me metió la mano al bolso y me sacó el celular. Eso de cosquilleo, raponazo, fleteo, taquillazo, los escaperos de almacenes de cadena, paquete chileno, eso no figura en el Código Penal. Paseo millonario, ¿cómo le parece ese donde te abordan y te llevan con amenazas o hasta te matan para que saques plata de cajeros? El famoso paseo millonario en un vehículo, por ejemplo. Lo de la escopolaminada o cosas así. Entonces, esos son modus operandi. Entonces, no hay que, porque a veces yo veo que los programas de riesgo público, pues le digo con mucho respeto, a veces confunden todo. Entonces, por aquí dicen atraco, aquí dicen robo y aquí dicen hurto. En el mismo programa de riesgo público. Bueno, entonces, ¿qué es atraco? ¿Qué es robo y qué es hurto? Pues a no ser que haya unas definiciones y un glosario que me diga qué es atraco. Entonces yo siempre le digo a la gente, en un programa de riesgo público hay que definir muy bien el marco conceptual, ¿cierto? Y el marco conceptual ya está definido, es el Código Penal. Hay hurto calificado, hurto agravado, hay hurto simple, hay homicidio, culposo, con dolo. O sea, es muy importante definir en los programas de riesgo público, de acuerdo a las amenazas, el tema de delitos. Porque yo he visto que confundimos atraco con robo con hurto. Y puede que sea hasta lo mismo, puede. Sí. Que sea lo mismo. Entonces, por ejemplo, atraco. ¿Qué es un atraco? Un atraco es que de forma violenta, con agresión verbal o agresión física, te hurtan. Entonces, por ejemplo, vas en tu moto y llegan otras dos motos, te sacan un arma de fuego y te dicen, bájese de la moto. Eso comúnmente lo conoce la gente, un atraco. Sí. Ah, me atracaron, me quitaron la moto. Vamos al Código Penal, ahí no dice atraco. Es un hurto, porque alguien se está apoderando de un bien ajeno. Sí. Pero como fue con violencia, cosa diferente es que dejes la moto parqueada y se la lleven arrastrada, otra cosa es que te aborden con un arma de fuego y te violenten y te vulneren. Es un hurto calificado. Ahí fue en la noche, 2 de la mañana, entonces es agravado. Entonces por eso obviamente no vamos a volver estos programas en seguridad en el trabajo en un código penal, ni en un libro complejo de leer, pero sí tiene que tener un componente normativo. ¿Sí me hago entender? No es que tenga que ser abogada la persona, ni asesorarse de algún un penalista para redactar estos programas de riesgo público, no, hay que hacerlos sencillos. Pero a veces encuentro que mezclan todo con todo. Además, ¿sabes qué? Ahorita que tocamos el tema, caigo en cuenta en algo, y es que se deja a un lado el decir, no, es que es un incidente, y no, ojo, es un accidente porque desde el 2012 todo lo que sea psicológico o que afecte emocionalmente a una persona se convierte en accidente. Y ahí es donde como que lo sacan de lado y sí, y creo que en las inducciones o en las charlas que le dan a la persona pues no le enfatizan eso y por eso es que no se reporta. Importante ese aporte tuyo, ¿sabes con qué pasa mucho eso? Con el tema de seguridad vial. Total. Que confunden el accidente de tránsito con el accidente de trabajo y a veces no. Va el mensajero, atropella a una peatón, pierde la vida el peatón. Eso es un accidente de tránsito con homicidio culposo. Pero puede que no sea accidente de trabajo, puede que sea un incidente. Sí, claro. Entonces es muy claro, retomando el aporte tuyo, definir eso en los programas. ¿Qué es accidente? ¿Qué es incidente? Claro. Porque a veces no lo tienen claro. Si lo vemos físicamente, sí. El caso que pones así, que el mensajero atropella a un peatón y lo mata. Físicamente y en los hechos uno diría, de entrada... El accidente de tránsito es un incidente, pero cuando uno ve... Eso, para el otro día no fue a trabajar, no jefe, no quiero coger la moto, claro. No jefe, no que no puede saber la señora, accidente de trabajo. Porque está en sus funciones, el riesgo estaba marcado, se sabía que podía pasar, desafortunadamente. Y ahí aprovechemos la cuña, que muchos colegas les gusta calificar accidentes, y eso yo lo critico mucho, con mucho respeto. ¿Sí? El deber de un profesional en seguridad en el trabajo no es calificar accidentes, es reportarlos. Obviamente después hará la investigación, la intervención. Está bien que a veces llegan algunas cosas que uno dice, no, vení, no.
Ay, me machuqué aquí, pero como menino, ¿cierto? Porque a veces uno ve unos extremos en las empresas que uno dice, no, voy a reportar hoy que tuve 100 machucones, venga, miremos, ¿cierto? Sin ser médico, pues tampoco necesitas ser médico. Pero también quedamos al otro extremo, que hay colegas, que tenemos colegas que empiezan a calificar. No, eso no lo reportó la ARL, eso, ojo con eso. Pero, vamos a lo que hablamos ahorita, pero el deber del responsable de seguridad es salir reportando, no calificar. Sí, sí. Porque es que tenemos compañeros que van calificando y calificando. No, eso no es lo que tú decías del mensajero. No, tranquilo, no, vaya, tómese una aromática y descanse de ese... Claro. No, eso no es así. Que no caigan en ese círculo vicioso que se cometía antes, y es que eso es un incidente con lesión menor. Y esa lesión menor en 2-3 meses o en 15 días se convertía en fisura de hueso. Total. Era grave. Total. Reporte a destiempo. Así es. O sea, eso es lo que Eso quiero, que no es, vuelvan a eso caer es. en el reporten todo, que sí, que se te hacen los indicadores. Es mejor eso a después que tengan problemas por accidentes que más adelante pueden generar una secuela que no se vieron en el momento, sino que puede pasar un tiempito. Así es. Entonces, en ese programa de riesgo público, Wilson, retomando, entonces lo que se debe hacer es definir muy claramente que hay unos delitos en Colombia, ya tipificados en un código penal, pero que hay una cantidad de modus operandi que la gente debe conocer, que es el fleteo, el atraco, el raponazo, el cosquilleo, la llamada millonaria, ¿la has escuchado? Sí. La llamada millonaria, la extorsión carcelaria. La millonaria es esa que no, estoy aquí en el Hola, en tía, estación, la de no sé tío, qué, la de sí, tío. que me están pidiendo no sé qué para qué esto, consígneme a este número. Entonces la señora de pronto adulta mayor, ay, sobrino, ¿cómo así? Sí, tía, ayúdeme, vea, Sí. yo llamando allá. Y entonces, Ahí caen. eso lleva, paquete chileno lleva toda la vida. Ay, y metámonos ahora con, por ejemplo, ahí no sé si entrarían los famosos correos. Sí, sabes que te diga, que el correo y te dicen, abre este link, y no ve, Bancolombia, no sé, o X entidad mandándome un correo y no, el link, pum, automáticamente te hackean el computador. Pues mira, Ahí que eso es que, o sea, hay una alerta de la Fiscalía del área de delitos informáticos y también de la Policía Nacional. O sea, algo pasó en octubre y en noviembre en Colombia, algo pasó. Porque la cantidad de empresas que fueron víctimas de delitos informáticos en octubre y noviembre en Colombia, yo no sé qué, hubo un ataque de algún servidor ruso o por allá de Asia, porque eso pues, viene de por allá esos lados muy lejos. Mandaron un ataque viral para estas partes del mundo y mucha empresa cayó y le encriptaron la información, y eso se llama secuestro de información, y ahí vienen los mensajes. Hola, en inglés, mira, yo ya vi uno, son muy respetuosos. Mira, discúlpanos, no sé qué, tenemos encriptado, y te piden el rescate en bitcoins para que no sean rastreables. Claro, eso implica denuncias, implica entrenar a las personas para que no caigan, porque llega mucho correo a las empresas. Entonces tú ejecutas el archivo y te encriptan. Porque conozco casos cercanos, no solamente a nivel personal, sino a nivel corporativo. Por eso uno encuentra empresas, Wilson, que uno va a ir a una capacitación y lleva la USB y le dicen, no. Correíto, mándemela previamente, aquí no hay ninguna unidad externa, ni para medios extraíbles de CD, ni USB, por políticas de desviar la información. Cada vez más las empresas son peliculadas con ese tema. No, y es entendible, son sus intereses, no puedo juzgar y decir que no. Y ahí tocaste otros delitos, entonces aparece las extorsiones a empleados incluso, porque publican su vida en redes sociales. Entonces aquí sale empleado, porque uno ve incluso colegas que cuentan toda su vida en Facebook, ¿cierto? Soy ingeniero del Politécnico, Jaime Sasa Cadavid, trabajo en esta empresa, me gano tanto, estoy de vacaciones y las llaves están debajo de la matera. Hay gente que da demasiada información por redes sociales. Entonces tenemos varios delitos. Te llaman a secuestrar, a veces son delincuentes ya detenidos en cárcel, ni siquiera son delincuentes que estén operando, sino que están en una cárcel, como tienen acceso afortunadamente a estos medios tecnológicos, empiezan a buscar víctimas. Y ya cuando te llaman se hace pasar por la guerrilla, por los urabeños, por el clan del Golfo, y vos te crees el cuento y terminas accediendo a las peticiones. Pero es porque la gente cuenta la vida, o los que tuitean. Yo tengo muchos conocidos, ya estoy en el peaje, ya lo pagué, ya me devolvieron, ya arranqué. Venga, pero ¿qué es ese modo de contar su vida? Entonces ahorita ese tema, ya que hablas de temas tecnológicos, está golpeando mucho a la humanidad, los delitos informáticos y sobre todo con los menores de edad. Por eso los que tengan niños en la casa, nietos, hijos, sobrinos, si no los educan y no los controlan, van a tener cosas que de pronto que lamentar. Hemos tenido secuestros, niños que se han perdido. Entonces recordemos que hay bandidos que se hacen pasar por perfiles de niños o niñas y conocen a otros niños y niñas, y, ay, ¿cómo estás? Y le ven la fotico, y nos encontramos en tal centro comercial para que, y el niño sale, tu niña sale de 13 o 14 años y no vuelve. Porque tengo una necesidad, una urgencia y el niño tiene
si es pudiente, tiene tarjeta de crédito para casos de emergencia, se la basean. Y hay niños y niñas ahora que se encierran en su cuarto con su tableta, con su celular, su smartphone, con wifi. Muchos de los que somos padres de familia, pues respetamos cómo cada cual eduque a sus hijos, pero muchos decimos, no, así no es. Sí, no. Pues un menor de edad encerrado con un computador, ni tableta, ni portátil, no nos a la vista. Y de hecho, pues ya hay programas para aquellos padres que trabajan para que puedan monitorear, ¿cierto?, qué está haciendo su hijo. Claro, total. Pero entonces ahí digamos que sería un riesgo, pues, más a los Sí, intereses, impacto claro. a la empresa, no tanto a Un la... tema además de responsabilidad social para que sus empleados no sean víctimas Pero hay que- de pronto de fraudes, pero montarlo. hay que trabajarlo. Claro. Claro, porque por ejemplo si una tesorera, Lo tenemos entonces, diagnóstico, formulación, de acuerdo al diagnóstico, de planes de acción, Sí. que todo lo que te he dicho son planes de acción, ¿cierto? Que colocarle su meta, colocarle la fecha de ejecución, para cuándo se va a programar, el responsable y las evidencias, ¿no? Porque uno le dice a la gente, de todo eso hay que tener evidencias. O sea, coloca este programa en tu matriz de peligros y riesgos, ver el programa de riesgo público, Claro. donde va a estar todo. Entendí es que ese programa sí depende mucho del área de seguridad, pero es más importante que la gerencia te dé un apoyo, un respaldo por seguridad física si te aplica, o directamente la gerencia que meta también el compromiso ahí. Correcto. Porque muchas veces dice, bueno, yo soy de seguridad, pero eso no se lo enseñan a uno, no se las sabes todas, uno tiene que buscar un profesional. Señor gerente, ¿usted sabe? No, yo no sé, busquemos quién nos ayude. De hecho, yo he preguntado en muchas facultades que dan pregrados de seguridad en el trabajo cómo abordan el tema de riesgo público, ¿cierto? Y cuando he hablado con personas, no, aquí lo que hablamos es de que no. Yo, Se da de pronto una definición, que hay muchas definiciones de riesgo público, algunas de colombianos y otras de expertos extranjeros y ya, pero que te den como ese flujograma de una posible intervención en casi todas las facultades que yo he hablado, de pregrados y posgrados. En seguridad de salud no he visto como un modelo muy claro definido. Entonces lo que tú dices, sale uno ya al mundo laboral y uno se encuentra con una empresa de 1000 empleados, 500 en la calle, entonces ¿qué hago? Claro, no, o sea, realmente no. Sí, aquí lo que no tocaste hay es una vital. herramienta. Si no hay un área de seguridad física, que son muy escasas, incluso hay empresas grandes que no tienen ni siquiera el recurso para seguridad física, hay temas que no son competencia de seguridad en el trabajo, sino de la alta dirección. Claro. Y ahí es cuando uno va a la alta dirección y dice, nosotros por riesgos laborales, pues mínimamente tenemos que capacitar a la gente, mínimo, pues es el control básico, elemental. Y eso lo podemos buscar. Claro. Yo le ayudo y gestionamos con Y la ese EGM. control lleva 30 años. Sí. El de formar capacitación en proyectos de riesgo público. Es lo mínimo, igual hay que seguirlo haciendo. Y es muy importante. Pero ¿qué más se puede hacer? Ahí nos dice el gerente, hagamos esto. Y hay gerentes, he encontrado muchos receptivos. Claro. Yo no había pensado, el gerente, hasta usted mismo. Claro. Usted que es el dueño de la empresa y mire, usted llega aquí, su familia, y usted también es muy tranquilo y acá. Entonces, a veces hay gerentes que hasta van más allá. Una vez un gerente incluso me dijo, venga, lo invito para que mañana vaya a mi casa. Me invitó a la urbanización donde vivía, un empresario. Voy a reunir todos mis hijos, mi familia, para que le muestre esta charla allá en la sala de la casa. Entonces hay empresarios muy inquietos, como hay otros que dicen, no jodas, no seas empeliculado, no seas terrorista, porque los que trabajamos en seguridad en el trabajo y además nos especializamos en riesgo público, Somos extremistas. no jodas, no, pero tú que estás en la BRINS, una transportadora de valores, no estás en peligro. A veces, pues vos sabes que ese es el señalamiento, pero uno lo que busca no es escatimar. Ya, le doy estas opciones. La pregunta del millón, ¿son obligatorias? No. ¿Dónde está eso? No lo va a encontrar, habrán referentes, uno ahí cita muchas, uno siempre que hace un programa de riesgo público, tú sabes que lo que no es de uno, pues uno cita la fuente, Total. uno tiene que respetar derechos de autor. Entonces esta fuente es de un programa que vi por Ecopetrol, este es de un programa que vi en Urabá, de una empresa que me pareció atractiva esta buena práctica de gestión del riesgo, pero aquí que hay una NTC, una GTC, una obligación, una resolución, no la hay. Lo único que dice es que intervengan los riesgos, claro, de manera general. No, y es fácil, es fácil. ¿Quiénes son los que más experiencia tienen en ese tema de, digamos, de visitas o entrevistas? Los bancos, sector aeronáutico, manejan mucho ese tema de entrevistas, polígrafo, de pruebas, hacen un montón de cosas. Entonces uno puede buscar, digamos, si tiene un conocido ahí, o buscar en internet información, pero de ese tipo de sector. Tal vez no lo consiga aquí en Colombia, pero pues en otros. Ahora, de esos PONs, o sea, sale mucha información, Luis, incluso hasta la forma de vestir. Por ejemplo, hay ciertas empresas que les conviene que sus empleados lleguen a ciertos sectores completamente identificados, Sí. con escarapela, con el logo de la empresa, que sean visibles. Pero hay otros que no. sectores económicos que antes no le conviene a la empresa, mejor dicho, cero uniformes, Sí. cero tarjetas de presentación No y cero diga escarapelas, nada. ni escarapela.
Entonces, y no diga qué va a hacer. eso va en protocolos. Aquí había una constructora que hacía obras civiles en vías, y entonces, incluso no fue que yo lo asesoré, sino que ya tenía ese protocolo que me pareció muy bueno. Cuando estaba una cuadrilla con el ingeniero, con todo el mundo, desde el ingeniero hasta el obrero, todos se vestían igual. Porque usted sabe que el ingeniero, que hay unos que su ego es bastante elevado, casco blanco, porque es el casco de ingeniero, reloj de ingeniero, botas de ingeniero, no de dotación, bota de ingeniero, no de la dotación que da la empresa. Claro, entonces cuando llegan los bandidos, que llegan a los proyectos, a quién le caigo, a quién me va a dar la platica, a quién me va a dar el cemento, quién me regala los ladrillitos o a quién vamos a apretar o a amarrar. Esta empresa muy conocida en Medellín, cuando yo llegué me contaron, ve, aquí desde el ingeniero, y eso que ellos hasta se enojan cuando le dicen ingeniero. Cuando les dicen, ingeniero, no me diga ingeniero. Señor, Aquí en este sector no me diga ingeniero. O sea, hay una conciencia de los ingenieros. Entonces, tanto la vestimenta como hasta el trato en ciertos lugares de la ciudad del país. Vos no sabes quién es. O sea, vos llegas a hacer una cuadrilla, ¿se habrá ingeniero aquí? Pues llegaron a ese nivel de madurez, ¿no? muy bueno, muy bueno. Porque han tenido, obviamente, tuvieron incidentes, accidentes donde notamos es que el ingeniero baja un bajo perfil. Pero vaya pues usted, hablando del general, dígale a un ingeniero que no le digan ingeniero. O que no vaya con casco blanco. No, hay una jerarquía, pues, hay un respeto, obviamente, hay una cadena de mando, claro. Pero, ¿cómo lograr ese nivel cultural en una empresa para que esas estrategias sí funcionen? Porque si no hay cultura, esas estrategias se van a caer. Pues mira, pues obviamente toca hacer como con todo en seguridad y salud, un primer trabajo de concientización a ver quién le copia. Y el que tiene que copiar primero es la alta dirección. Arranquemos por allí, porque nada de esto sirve, sabemos, en seguridad y salud si la alta dirección no se compromete. Lo que yo he percibido en esos 20 años de experiencia es que desafortunadamente es cuando ya ocurre que se toman acciones como suele pasar en seguridad y salud. O sea, que uno llegue a una empresa y adopte protocolos así de gran impacto y de choque, que ahí me los adopten, no. Pero cuando ya está el primer muerto, el primer grave, ya los extorsionaron, esas empresas son más conscientes, venga, ¿qué hacemos? Ya montamos, yo quiero escuchar usted qué me sugiere. Pero es difícil llegar a ese nivel de concientización, más cuando a la gente no le pasa nada. ¿Sabe a mí qué me gustaría? Ojalá algún día, ojalá tuviera el contacto ahí, pero que el ministerio liderara una página donde montara todos los accidentes que les llegan. O sea, una página, no sé, un video interactivo, lo que sea, pero que uno diga, quiero buscar un accidente. Que yo le diga, señor gerente de la empresa, a usted nunca le ha pasado, pero una empresa muy similar, vea. O sea, que miren a los golpes de otro, pero no que esperen a que me pase para ahí sí invirtamos, ¿no? Sino que llegue, hermano, vea, esto le pasó a una empresa y hace casi lo mismo que nosotros. Total. O sea, sí, Y sabes que tocas un tema también ahí que me acuerdo de algo, y es que si tú hablas con las ARLs de colombianas, que son como 6 o 7 que tenemos, en estos momentos, no recuerdo pues la posición, pero el riesgo, o sea, los accidentes graves y mortales por riesgo público, por violencia, están como en el tercer o cuarto puesto. O sea, han venido aumentando. sí, claro. Incluso en estos días hablaba con la ARL más grande del país, y en esa ARL que es la más grande del país me decía que está en el top 3, en el tercero. En el segundo está Alturas, ya no está en el 1, en esa ARL, y en primero Tránsito. Sí, el tránsito lidera últimamente ese... Es tránsito de primero en esa ARL, segundo Alturas, traslados en Alturas, y tercero riesgo público. O sea, se está convirtiendo en prioritario, no solamente para las ARL y no para todo el mundo, Sí. por los temas de violencia en el país. Entonces, ahí donde llegan a las empresas, no espere que le pase. Sí, no. Mire cómo está el contexto de violencia social. Sino que a veces es difícil como evidenciarle porque no, o sea, no cualquier empresa dice, no, vamos a publicar esto en nuestro blog empresarial o en nuestra página de redes de que nos pasa un accidente grave o mortal, no lo van a poner. Porque eso es mala Total. imagen. Pero pues sí, como que, bueno, vean una empresa muy similar, digan una empresa de productos cárnicos, pero no digan qué nombre. Productos lácteos, no digan el nombre ya, pero que se puedan ver como qué pasó, qué se sugirió, qué se propuso, cómo lo mejoraron. Pero a veces es muy difícil encontrar ese tipo de información. No. Le toca a uno ir a su ARL, que no va a ser un dato nacional, sino de esa ARL, e indagar, vení, ¿qué indicadores tenés del sector económico al que yo pertenezco? Y eso, si de pronto te dan esa información. Sí, de pronto la dan, eso es verdad, Wilson. Pero ese tema de riesgo público sigue siendo importante, y desafortunadamente, pues, por lo que está pasando en el país, que tiende como a empeorar el tema de crisis social, el tema de polarización, el tema de orden público a nivel urbano y rural. Mira lo que está pasando con, todos los días matan personas en todo el país, las disidencias, el rearme de grupos armados. O sea, que las empresas tienen que ver ese riesgo como que los afecta, no lo pueden ver ajeno. Porque muchos empresarios me han dicho a mí, venga, pues yo qué puedo hacer con los bandidos. Si no puede el Estado, ¿yo qué voy a hacer?
Es que yo no estoy diciendo que combata a los bandidos, ni que vaya ahí, ¿cierto? Y haga cosas que no le competen y que usted tiene la capacidad. Pero sí mire qué pasa por su población trabajadora, Claro. porque eso es responsabilidad social. Por ejemplo, o sea, iniciaste con un tema súper importante y es la base es que no tenemos algo que nos guíe a nivel de Estado. O sea, el gobierno tiene el tema penal y todo eso, pero a nivel, señor empresario, usted debe hacer esto. ¿Cómo considerarías o cómo se debería estructurar eso? ¿Cómo debería el gobierno estructurar eso para que las empresas tengan una base, tengan un agarre, tengan una fuente de información para poder montar algo bien estructurado? Lo que pasa es que lo único que te dice el Estado de manera pública es denuncie, ¿cierto? Denuncie, y obviamente pues la fuerza pública, ya en caso de la policía, por ejemplo, pues hacen muchos talleres, ¿cierto? De hecho, mira que yo tuve la oportunidad de hablar con el Gaula de la policía, porque hay Gaula Policía y Gaula Ejército. Recuerda que son grupos anti-extorsión y secuestro. Y en ambos Gaulas, Ejército y Policía, tienen departamentos de capacitación gratuitos para la comunidad. Para la comunidad. Y entonces hablaba con la comandante hace unos años del Gaula Policía Medellín. Y entonces me la conocí, muy querida, una teniente, una mujer muy querida de ella, y me decía, hombre, don Nelson, muy triste porque mira, nos hemos caminado toda la milla de oro, todo que es la milla de oro, la línea del poblado, sí, casi hasta Envigado, que hay mucha empresa. Diciéndole a los empresarios que nos permitan ir a las empresas, bueno, bonito y barato, gratis, a dar charlas a sus empleados sobre temas de extorsión, cómo prevenirlo, cómo afrontarlo, una llamadita de esas, yo qué hago en ese momento y me están llamando, un secuestro. Y no, pues prácticamente va a tocar acá el departamento de capacitación. O sea, las empresas no nos... O sea, gratis, Wilson. No, y por los expertos, no lo usan. Incluso las empresas tienen... O sea, hay muchas de esas cosas que se pueden financiar, ¿cierto? La ARL da obviamente muchas cosas, el intermediario de seguros puede dar otras, la policía... O sea, hay muchas cosas que uno puede financiar, porque también hay que mirar cómo al empresario se le ayuda, porque eso no es pues solamente que, claro, que gaste, o invierta, pues por a veces no lo ven así. Entonces, por ejemplo, mira que con los Gaulas, especialmente con la policía, tiene una escuela de seguridad ciudadana. Que uno como empresario, como el responsable de seguridad y salud, puede llamar a la escuela de seguridad ciudadana, a la policía, y decir, venga, ya aquí tengo unos empleados, pueden, ellos van. Solamente está el video bien, ya. Ellos van. Y son muy buenas las capacitaciones. ¿Qué hacer en caso de fleteo? ¿Cómo sacar la plata? ¿Cómo denuncio? ¿Cómo pues, la gente no utiliza esa herramienta? Digamos que ese ha sido como el tema pedagógico del Estado. Darte herramientas para educarte y denunciar. Pero no te da pues como esa línea basal, ni tampoco el Ministerio de Trabajo, ni las administradoras de riesgos. De hecho, pues las ARLs, que yo las conozco casi a todas, tienen modelitos, de pronto uno que otro manual en riesgo público, pero son muy genéricos pues. Tienen mucho estándar, sí. ¿Qué hacer en caso de atraco? ¿Qué hacer en caso de extorsión? Porque eso sí hay, de eso sí hay mucho. Eso sí ya está inventado. ¿Qué hacer en caso de atraco, extorsión, fleteo? Todas las ARLs tienen esos PONs básicos, pero que realmente tengan como una estructura clara de cómo gestionar este riesgo, no lo tienen. Sí. Entonces dejan en manos de los que decimos que sabemos del tema la intervención de ese riesgo. Entonces muchas veces queda sujeto a lo que uno diga, y no debería ser así, porque sí debe haber una línea basal, ¿cierto?